El personaje principal de esta novela se llamaba Bianca Crawford y era muy bella y cruel. Ella amaba al mejor personaje masculino de la historia, llamado Ricardo Binkaiser, y por eso lo obligó a estar con ella. La mujer seguía susurrando apasionadamente que podía salvarlo de otra mujer, volviendo loco al hombre. Y la villana Bianca estaba increíblemente feliz cuando este héroe de la novela no se resistió a sus insidiosas mentiras. Pero en realidad, Ricardo nunca pensó siquiera en entregarle su corazón a esa vil muchacha. Crawford olvidó que ella era una villana, por lo que tuvo que morir a manos de su marido. Y en ese momento, el rostro de Binkaiser ardió de odio hacia la terrible y repugnante muchacha. Cuando la señora leyó todo esto en el libro, experimentó un verdadero shock, porque no lo podía creer. Estaba tan enojada por su amargo destino, que echó a la criada a pensar en su plan de acción. La niña estaba dispuesta a gritarle a todo el mundo, porque estaba asustada por lo que acababa de leer. Bianca siempre había creído que siempre estaría con Ricardo, y no quería morir tan estúpidamente. Hace unos días, compró este libro por accidente, queriendo leer algo sobre el amor. Sin embargo, a medida que leía, Crawford se reconocía cada vez más a sí misma y a su fuerte y apuesto marido en ella. Y en el libro, por alguna razón, la hija del marqués fue descrita como la villana más insidiosa y fatal de la novela. Por lo tanto, la señorita comenzó a tener miedo de no ser la heroína de su vida y de poder morir pronto. Durante las fiestas de té de la mañana, Ricardo siempre estaba tranquilo y silencioso, ya que apenas se comunicaba con su esposa. El hombre no mostraba emociones, ya que estaba acostumbrado a ocultarlas en las batallas, ya que se había convertido en un talentoso espadachín en su juventud. Pero Bianca se casó con él, porque no podía apartar la vista de la figura y la riqueza del chico. Y a la muchacha también le gustaría tener una voz tan seductora y embarazosa como la del hombre. Lo único que molestaba a la joven era que Ricardo era el personaje principal de ese libro, y ella la villana. Aunque Bianca creía que debido a su buen linaje, no era inferior a su marido en poder y riqueza, ella nació tan hermosa que fácilmente podía tener todo lo que quisiera, solo parpadeando. Y por eso la niña ya odiaba mucho a la heroína del libro, aunque nunca se habían comunicado. El nombre de la señora era María, y venía del campo, por lo que estúpidamente olvidó lo que tenía que hacer. Como Ricardo no mostraba ni amor ni odio, Bianca decidió unirlo a ella más estrechamente. Ella tenía miedo de que el héroe fuera a ver a la dama con la que era feliz en el libro, y la dejara sin nada. Bianca estaba enojada porque nunca había visto a su esposo sonreír como le mostró a Mary. Además, en el libro, Binkaiser mostró emociones muy apasionadas hacia su amante pelirroja. Y a partir de estas escenas, mientras leía, los ojos de la villana incluso se le salieron de la frente y sus orejas se pusieron rojas. Pero la esposa no tenía intención de contarle a su marido sobre el libro, porque no quería alejarlo. Por si acaso, la señora preguntó si su prometido podría matar a otra persona en la vida cotidiana. Pero Ricardo no tenía ninguna duda de que solo utilizaría sus poderes en la guerra. Pero la heroína recordó que el libro le contaba una trama diferente, en la que ella sufría porque se quedaba sola. Sin embargo, Bianca no dijo nada, porque tenía miedo de arruinar su relación con Binkaiser. La señorita se asustó cuando el tipo dijo que podía matar a alguien que dañara a su ser querido. Ella todavía no sabía si era la misma villana del libro que envenenó a la pelirroja Mary. La señorita tenía muchas preguntas, pero no impidió que el novio se fuera. La muchacha no creía que el duque algún día la trataría bien. Entonces, fue a la librería para buscar más información sobre el libro que había comprado recientemente. Sin embargo, el vendedor afirmó con seguridad que veía esta edición por primera vez en su vida y no podía evitarlo. Bianca estaba desconcertada por lo que estaba sucediendo, porque claramente había algo mal con el libro. El hombre dijo que nunca había oído hablar de ese título, porque todos los libros son similares entre sí. Dio varios ejemplos del mismo género, que en realidad no eran muy diferentes. La niña afirmó descaradamente que no podría haber comprado el libro en ningún otro lugar, porque recordaba sus acciones. Bianca aprovechó su estatus y dijo que estaba dispuesta a matar al comerciante si no descubría la verdad. El hombre le recordó con temor las marcas que tenían sus productos, las cuales no estaban en el libro de la señora. Entonces, Crawford sugirió inesperadamente utilizar un sello en lugar de las etiquetas actuales. El comerciante quedó encantado con tan sensato consejo de la señorita que acababa de enfadarse, y la heroína se dirigió a casa porque se dio cuenta de que en ese lugar no encontraría nada. Durante los últimos días, Bianca no podía separarse del libro, que la asustaba con su trama. Estaba tan absorta en sus pensamientos que se olvidó del baile para el cual la criada había venido a prepararla. La señorita solo podía esperar que Sir Wensbury no engañara a su amada esposa. Bianca incluso creía que era lo suficientemente bella como para evitar que Ricardo la abandonara por Mary. Sin embargo, el temor de que el libro resultara ser cierto aún no permitía a la dama vivir en paz. Intentó distraerse con la gente que la rodeaba para no pensar en el destino que le esperaba en el futuro. Entonces, Bianca se dio cuenta de que la criada le había traído zapatos blancos y le habló amenazadoramente. Crawford recordó que llevaba un vestido rojo, que no combinaría con nada blanco. La pobre asistente no pudo decir nada en su defensa debido al horror que se apoderó de ella.
Pero en realidad, Bianca sentía curiosidad por saber por qué la criada había tomado esa decisión particular. La señorita quería saber la razón por la cual su asistente le ofreció zapatos blancos, así que ella no pensó que la criada principal le prometería reprender a Paña. Bianca se dio cuenta por primera vez de que todos los sirvientes le tenían mucho miedo, lo que insinuaba similitudes con el villano. Durante toda su vida, la niña no prestó atención a las personas que la rodeaban, quienes obedientemente la ayudaban en todo. Pronto la heroína ya estaba sentada a la mesa con Sir Wensbury, quien hablaba de sus hazañas. Solo la propia dama consideraba que tal ocupación era aburrida, pero no tenía derecho a admitirlo. Por el bien de su estatus, Crawford incluso mintió, diciendo que siempre encontraba interesantes las historias del marqués. El hombre rió a carcajadas, porque estaba contento de recibir elogios de tan buena señorita. Sorprendentemente, el señor rápidamente recobró el sentido y admitió que era demasiado mayor para nuevas aventuras. Pero nombró a Ricardo, quien modestamente dijo que solo estaba haciendo su trabajo, como el nuevo héroe. Este giro de la conversación solo hizo que Bianca quisiera huir aún más de esa mesa. Pero entonces escuchó a Wensbury preguntar cuándo se casaría la joven pareja. La muchacha comentó con tristeza que Vinkaiser no mencionó una fecha específica para su boda. La heroína esperó muchos años hasta que Ricardo finalmente decidiera convertirla en su esposa legal. Pero hasta ahora, el chico solo había dicho que iba a cumplir la promesa entre sus familias. Y la señorita no sabía si él tenía sentimientos por ella o simplemente estaba cumpliendo con su deber. Al final, Crawford no pudo soportarlo más, y en el camino de regreso decidió hablar con su prometido sobre la boda. Bianca notó inmediatamente que Ricardo nuevamente parecía no importarle, pero la señora afirmó directamente que ya era hora de comenzar a prepararse para un evento tan importante. Ella esperaba una respuesta del chico, pero él seguía comportándose de forma tranquila y muy misteriosa. La heroína no pudo evitar comprender que el caballero era frío con ella, a pesar de que estaban comprometidos. Con horror, la señorita recordó que también había planteado esa cuestión en el libro, porque no había vivido para ver la boda. Pero Ricardo no prestó atención a que con su lentitud ofendía mucho a la muchacha. Bianca estaba enojada porque había estado con un hombre que no estaba interesado en ella todo este tiempo. Más que nada en el mundo, la niña tenía miedo de que los acontecimientos del libro, con el compromiso roto, se repitieran. Entonces, la heroína se apresuró a cambiar de tema, para que Ricardo no empezara a odiarla por su persistencia. Empezó a hablar del perro que el niño había criado con gran placer cuando era niño. La heroína recordó que en el libro, Vinkaiser se enamoró de Mary porque le recordaba a un perro leal. La señorita habló con el caballero sobre este tema para comprobar si su reacción sería como en el libro, y Crawford se enojó mucho, porque Ricardo repitió todas las palabras de la obra exactamente igual. Bianca no tenía intención de ser una villana, por lo que comenzó a destrozar la desafortunada obra. Cuando eso no funcionó, la señora arrojó el libro al fuego, solo para no volver a verlo nunca más. Pero la muchacha no pudo dañar la obra por más que lo intentó. Pero la heroína no iba a morir, por lo que decidió buscar la salvación de la trama. Así que la señorita no durmió hasta la mañana, mientras releía el contenido del libro una y otra vez. Ella solo lo dejó cuando las criadas vinieron a ayudar a su señora a prepararse. La heroína notó que era diferente de la persona descrita en el libro. La señorita nunca intentó enojarse y ser grosera con todos los que la rodeaban para defender su opinión. Pero a partir de ese día, la señora decidió volverse mucho más amable, para que todos la consideraran buena. Por eso, por primera vez, no dio ninguna instrucción a los sirvientes para que lo recogieran ellos mismos. Y durante todo este tiempo, la dama estaba pensando en cómo podría ser una villana si se comportara bien. La niña frunció el ceño y se enojó porque no podía encontrar respuestas a sus preguntas sobre la trama. Aquí Paña le preguntó a la señora sobre los zapatos, lo que distrajo a la señora de sus pesados pensamientos. La criada esperó humildemente a que Bianca eligiera lo que quería usar en sus pies hoy. Pero la niña se asustó cuando Crawford de repente recordó los zapatos blancos. La asistente inmediatamente comenzó a disculparse, algo que la heroína en realidad no le exigió. Bianca no esperaba que Paña tuviera tanto miedo de ser despedida debido a su pobre familia. Y la propia criada incluso rompió a llorar, mientras le rogaba a su señora que no la castigara. La señora luego dijo que hoy usaría zapatos blancos, y también recompensaría a la niña por su ayuda. La propia heroína fue a encontrarse con el mayordomo, porque necesitaba averiguar algo. Bianca inmediatamente le pidió al hombre que buscara alguna información sobre Mary Bellona. El asistente se sorprendió de que la señora preguntara sobre el plebeyo, pero no dijo nada. Crawford no estaba dispuesta a dar marcha atrás, porque tenía curiosidad de saber si las personas del libro eran reales. Así que la señorita le dictó al sirviente todas las preguntas que debía aclarar pronto. Pero lo más interesante para la muchacha era saber si existía alguna relación entre María y el marqués. La señorita se alegró cuando vio que el mayordomo se limitó a asentir obedientemente en respuesta. Luego le pidió que le contara lo que pensaban de ella los aristócratas y sus asistentes. El hombre inmediatamente dijo que la reputación de Bianca era impecable y todos querían ser amigos de ella. Pero incluso sin él,
La señorita sabía que era una de las mejores representantes de la aristocracia. Entonces, Crawford explicó que quería descubrir qué pensaba realmente la gente de su personaje. La heroína sintió que el mayordomo le había mentido al decirle que todos a su alrededor la amaban mucho. Pero la señorita no hizo más preguntas y dejó que el asistente continuara con sus asuntos. Aunque Crawford no podía entender por qué la sirvienta tenía miedo de decirle la verdad sobre las opiniones de los demás. La niña tenía miedo de convertirse en una villana y morir, como en la historia del libro. Cerró los ojos, con la intención de descansar un poco y pensar en su triste futuro. De repente, la heroína notó que el libro que estaba sobre la mesa comenzó a brillar intensamente sin ninguna razón. La niña saltó lejos de ella por miedo, pero estaba avergonzada porque no pasó nada. Era la primera vez que Bianca veía algo así, por lo que desconfiaba mucho del libro. Abrió con cautela las páginas del libro y comenzó a tratar de encontrar la razón de tal brillo. Aquí la señorita descubrió que la historia había cambiado un poco y no terminaba con Ricardo y Mary. Por alguna razón, la trama continuó y comenzó a hablar de la tumba de la villana, lo que todos evitaron. De repente, una criada vino a inclinarse ante la tumba, porque recordó la bondad de su señora. Crawford adivinó inmediatamente que la asistente del libro era Panya, a quien ayudó hoy. Anteriormente, la heroína creía que ni siquiera debía mirar en dirección a las criadas que la atendían, pero la señora se dio cuenta de que no debía simplemente pagar a personas tan dedicadas por su trabajo. Bianca sintió una oleada de fuerza y esperanza de que podía cambiar su futuro en este mundo. Entonces, la señora saltó de su asiento y le pidió a Panya que preparara rápidamente un carruaje para ella. La señorita estaba ansiosa por seguir haciendo cosas que nadie esperaba de ella. La muchacha sonrió feliz a la criada, porque creía que podía cambiar todo a su alrededor. Por eso llegó al orfanato, porque decidió ayudar a mejorar sus vidas. Incluso la criada se sorprendió por el comportamiento de su señora, aunque Crawford permaneció serio. La propia heroína no entendía por qué antes evitaba esos lugares, porque no le daban miedo. En ese momento, una niña gritó a Bianca y miró con aprensión a la señora visitante. Panya se volvió hacia las niñas y les dijo que su señora quería hablar con el director del refugio. La heroína no sabía cómo debía comportarse en un lugar en el que se encontraba por primera vez. Entonces la niña se dio cuenta que la niña más pequeña permanecía a su lado y la miró a la cara. Como el bebé parecía inofensivo, la señorita no se alejó de ella. De repente, la niña preguntó si la propia princesa había venido de repente a visitarla. Bianca miró al niño en silencio, ya que no sabía cómo comunicarse con niños pequeños. Y la niña de repente se puso triste, porque una dama tan hermosa no era una princesa. Crawford luego dijo que casi igualó el estatus de esa fuerte palabra. Ella no esperaba que después de esas palabras, el niño la agarrara felizmente y la arrastrara consigo. Crawford no podía decir una palabra contra la muchacha, aunque estaba muy sucia y desagradable. Pero por alguna razón, la heroína sentía que en lo más profundo de su ser, disfrutaba de tales caricias. Así que la señorita no estaba inmediatamente preparada para hablar con el director del refugio, quien estaba nervioso. Pero pronto Bianca anunció con calma que había venido a apoyar ese lugar. La mujer estaba completamente confundida, porque nunca había oído que Crawford hiciera eso. Pero la señora hizo el aporte para que la señora pudiera difundir buenos rumores sobre ella. La directora se sorprendió ante tal petición, pues nunca nadie se había acercado a ella con semejante pregunta. La heroína incluso empezó a enojarse porque la mujer no podía entender lo que se le exigía. De hecho, la niña quería demostrar a todos que era una buena persona y no una mala. Al final, Liana aceptó cumplir todas las condiciones de la dama, porque necesitaba dinero. Estaba encantada de que Crawford escribiera un cheque tan grande para los niños, pero la propia señora dijo que ese dinero significaba poco para ella. Por eso no pensó en ello. Liana prometió felizmente que definitivamente les contaría a todos lo buena que era la señorita Crawford. Pero el director no esperaba que inmediatamente después de sus palabras, la hermosa niña de alguna manera se detuviera. Lo único fue que justo frente a ella, la heroína vio a su prometido Ricardo. El chico claramente tampoco esperaba encontrarse con una dama en ese lugar, por lo que frunció el ceño en respuesta. Bianca se quedó paralizada por la sorpresa, sin esperar ver un caballero en ese momento. Y el chico preguntó con sospecha qué hacía la muchacha allí, si debería haberse quedado en el palacio. Crawford se sintió herido porque Ricardo estaba claramente enojado con ella, y ella no había hecho nada malo. La muchacha se apartó de su prometido, porque supuso que él pensaba algo malo sobre ella en ese momento. De repente, la pequeña Lala saltó frente a la señora y desinteresadamente comenzó a defenderla. La niña dijo que lucharía por la princesa, incluso si tuviera que luchar contra Ricardo. La señorita se rió ante la expresión de confusión en el rostro de Vinkaiser, quien no esperaba esto. Al final, los novios pudieron hablar tranquilamente, y el chico admitió que pensó en vigilancia. A Bianca no le gustó que el chico le pidiera perdón tan fácilmente, porque tenía un alto estatus. En ese momento, Vinkaiser se interesó en saber por qué su prometida había decidido patrocinar un orfanato, y Bianca declaró con altivez que se había interesado personalmente en el asunto, porque todavía estaba enojada. El duque admitió que visita a menudo a los niños, pero nadie sabe que es un aristócrata.
La heroína se sorprendió cuando escuchó que el chico estaba enseñando esgrima a los niños para su futuro. Todos los estudiantes de Vinkaiser podrían aprender mucho de él, así que esta era una buena oportunidad. Pero la dama no escuchó al caballero ayudar a las muchachas, así que le pidió que se lo dijera. Pero el hombre admitió que no podía imaginar ninguna perspectiva para las niñas en el refugio. La heroína no se había interesado previamente por la vida de la gente común, por lo que no sabía nada sobre ellos. Por eso le sorprendió que Lala pudiera perder su salud en el futuro, debido a un trabajo a tiempo parcial. La niña no podía creer que alguien pudiera tratar a los niños con tanta crueldad. Pero luego Ricardo recordó que para los muchachos tampoco era fácil, porque podían haber sido enviados a la guerra. Y nunca había nada bueno en este lugar. No importaba lo hábil caballero que fueras. El chico admitió tristemente que todavía tiene pesadillas sobre lo que ocurrió durante la guerra. Bianca se estremeció de miedo al ver los ojos vacíos del caballero, perdidos en los recuerdos. La dama ni siquiera podía imaginar que durante todo este tiempo, su reservado prometido había estado sufriendo solo. Para apoyar a Ricardo, tomó su mano, aunque el caballero no la pidió en absoluto. La señora no sabía qué decir, pero de repente Vinkaiser le agarró la mano, lo que avergonzó a la señora. Por primera vez en su vida, vio a un chico sonreírle con tanta sinceridad y alegría. Esto hizo que la señora se preguntara si realmente conocía a ese hombre. La muchacha estaba avergonzada, porque antes solo había visto una sonrisa así en un chico de un libro sobre su futuro. Pero en ese momento, las acciones del duque preocuparon a Bianca, quien trató de no demostrarlo. Crawford hizo todo lo posible para ocultar los latidos de su corazón, sin querer mostrar sus emociones. De repente Ricardo se acercó a la niña y le preguntó si todo estaba bien con ella. Esto solo hizo que la heroína se sonrojara aún más, pero ella trató de decir que simplemente estaba cansada. Crawford no pudo evitar pensar que era la primera vez que Vinkaiser la miraba directamente. La niña se dirigió rápidamente hacia la salida, ya que no podía calmarse debido a la vergüenza. La heroína había soñado con esa mirada de su prometido toda su vida. Por eso estaba feliz. Pero la señorita no sabía con certeza si este acontecimiento era una buena o mala señal para ella. A la mañana siguiente, la señora estaba de mal humor por la información que había recibido del mayordomo. Lo que la alarmó fue que María Belona realmente existía en este mundo y vivía en el pueblo. Según se describe en el libro, esta niña ayudó a su madre enferma y trabajó mucho. También ocurrió que el marqués se había alojado una vez en este pueblo porque había resultado herido durante la guerra. La heroína no quería morir en absoluto porque estaba escrito en algún libro estúpido. La señora decidió distraerse de sus pesados pensamientos y fue a visitar al dueño de la librería. El hombre se alegró de conocer a la dama, ya que quería mostrarle el sello cambiado en los libros. Pero esto no impresionó mucho a Bianca, porque tenía asuntos con este hombre. Ella le pidió pensativa que buscara todos los libros que pudiera encontrar sobre el trauma de la guerra y el trastorno de pánico. Crawford no tenía intención de esperar mucho, por lo que ordenó enojada que recogieran los libros inmediatamente. Mientras el comerciante buscaba la literatura necesaria, la señorita miraba los estantes con interés. Se encontró con algunos cuentos de hadas infantiles y de inmediato recordó a Lala, que amaba a las princesas. Como a ella le gustaba la niña, Bianca decidió recompensarla por tal comportamiento. Por lo tanto, la señorita declaró con confianza que también compraría todos los cuentos de hadas que había en esta tienda. Pero la heroína no esperaba volver a encontrarse con Ricardo en el orfanato. Bianca realmente no quería hablar con él en ese momento, pero no había otra salida. Entonces, admitió que trajo algunos libros para los niños para hacerlos felices. La señorita estaba avergonzada por el hecho de que Vinkaiser le mostraba tanta atención, algo a lo que no estaba acostumbrada. Así, la alegre llegada de los niños salvó a la niña de la agitación, que iba creciendo cada vez más. La heroína logró imbuirse sinceramente de Lala, a pesar de que anteriormente no había interactuado con niños. A todos les gustaba la niña por su alegría y espontaneidad, así que Bianca no pudo evitar devolverle la sonrisa, sin importar cuánto le preocupaba el futuro. La señora se alegró al escuchar los elogios de la niña, quien la llamó muy hermosa. Pero entonces, Crawford escuchó una risita de Ricardo, por lo que lo miró con sospecha. La heroína se enojó porque el chico la miraba desde un lado y sonreía. Y Lala se dio cuenta de esto, por lo que le prometió a la dama que la protegería de este espadachín. Bianca observó con una sonrisa cómo la muchacha intentaba demostrar alegremente que era formidable. La niña hizo expresiones aterradoras, pero resultaron muy lindas. Crawford no pudo evitar molestar a Lala al decir que sus travesuras solo la hacían más atractiva. De repente, Vinkaiser salvó a la dama de tener que decir algo, ya que atrapó a la niña. El chico le pidió a la niña que no le causara problemas a Bianca, aunque la señorita estaba feliz de hablar. Por lo tanto, la muchacha observó con sorpresa al caballero, que intentaba protegerla innecesariamente. Por primera vez en su vida, la heroína sintió que le gustaba todo lo que ocurría fuera de la finca, aunque antes la señora ni siquiera había pensado en qué era exactamente lo que la hacía sonreír. Ella aceptó la ayuda del caballero y se puso de pie en silencio, cautivada por su belleza. La incomodidad fue rota por Lala, quien declaró que Bianca y Ricardo eran como una princesa y un príncipe.
La muchacha, llena de esperanza, les pidió al chico y a la chica que se casaran porque eran tan hermosos. Pero la heroína recordó que el libro todavía le prometía la muerte, por lo que no estaba contenta con la boda. Pero Bianca no quería molestar a la pequeña Bianca, así que no dijo nada. Pero Ricardo hizo feliz a la muchacha, diciéndole que definitivamente la invitaría a su boda si la hubiera. Después de lo cual, soltó a Lala, quien ya había sido invitada a jugar junto a ella por su buena amiga Nicole. Y la heroína no podía creer que su prometido hablara por primera vez tan positivamente de la boda. Toda su vida le había escuchado decir que debían cumplir con su deber, no con sus deseos. Entonces, a la señora le pareció sospechoso que el chico empezara a hablarle bien de casarse con ella. El propio Ricardo confirmó que antes no le interesaba tanto su matrimonio. La señorita no podía discutir el hecho de que el caballero nunca dijo que algún día rompería el compromiso. Y en ese momento, Kaiser hizo eco de los pensamientos de la dama, diciendo que no había rechazado su boda. La heroína se enojó por tales palabras, porque se sintió engañada por tal comportamiento. Lo que más ofendió a la muchacha fue que el chico se comportó como si esto fuera normal. La dama iba a contarle al caballero todo lo que pensaba sobre su repentino cambio de opinión, pero entonces escuchó la dulce voz de Lala, llamándola alegre e impaciente. La niña invadió sin contemplaciones el espacio personal de los adultos y les pidió que le leyeran. Sin embargo, la señora no estaba dispuesta a prestar atención a la niña en ese momento, como dijo. Pero la señorita no esperaba que la niña admitiera que ella misma no sabía leer. Pero la propia Lala no consideraba que su ignorancia fuera algo malo, porque nadie le había enseñado nunca. Ella constantemente pedía a la gente a su alrededor que le leyeran, por lo que nunca se sentía triste. Y esta vez, la niña accedió a esperar hasta que los adultos estuvieran libres después de su conversación. Bianca escuchó confundida a Ricardo, quien dijo que los niños no podían leer por sí solos. La heroína no sabía que la gente común no contrata niñeras porque no tiene dinero para ello. Esto hizo que la señorita pensara en lo desatenta que había estado todo este tiempo. Incluso Kaiser sabía que los plebeyos, si es que sabían algo, solo recibían educación de sus madres. Y estaba triste porque huérfanos como Lala nunca aprenderían a leer. Bianca inmediatamente exclamó que definitivamente ayudaría a la niña con esta difícil pregunta. La niña se dio cuenta de que durante todo este tiempo no había prestado atención al hecho de que el bebé hablaba mal. Dijo que hablaría de la boda un poco más tarde, ya que la lectura era un tema más importante. Ricardo se sorprendió cuando se dio cuenta de que su prometida en realidad era buena con los niños. La señora admitió que antes no había necesitado comunicarse con los más jóvenes, por lo que permaneció en silencio. Crawford se apartó disgustado, mientras Kaiser se movía emocionalmente hacia ella. Para la señora, ahora era importante encontrar un maestro para los niños, para que pudieran aprender a leer. Por ello, la señorita no siguió comunicándose con el novio, lo que la avergonzó mucho. Cuando Bianca quiso regresar a casa por la noche, surgieron complicaciones inesperadas. Crawford estaba frustrado porque el asistente no podía lograr que el caballo se moviera. El hombre tímidamente les contó esto a los demás, ya que no sabía qué podía hacer. Entonces, Ricardo decidió ayudar a la muchacha y prometió llevarla él mismo a la finca. El sirviente agradeció felizmente al caballero por su respuesta, ya que estaba preocupado por su señora. Sin embargo, Crawford se enojó aún más, porque la sirvienta ni siquiera le preguntó su opinión. La muchacha no podía decirle directamente a Kaiser que no quería su compañía, así que suspiró. La heroína se sentía incómoda cerca de Ricardo, ya que él la había estado poniendo nerviosa últimamente. Entonces, el chico tuvo que encontrar un tema de conversación primero, así que preguntó sobre libros. Bianca se quejó groseramente de que le encantaba leer, por lo que recientemente había comprado algo de literatura nueva. Al mismo tiempo, la dama esperaba que el caballero no leyera los títulos de los libros que trataban sobre la guerra. La señorita estaba preocupada de que Kaiser pudiera malinterpretar su nuevo interés, pero resultó que Ricardo ni siquiera pensó en vincular la compra de libros con su personalidad. Entonces, Crawford se puso en una posición incómoda, por lo que permaneció en silencio durante todo el camino. Ella no sabía que el duque estaba cada vez más interesado en su nuevo comportamiento y sus nuevos lados. Al chico le gustaba ver una sonrisa sincera en el rostro de una chica que anteriormente había sido fría. Anteriormente, él imaginaba a la dama solo como una señora hermosa, pero despiadada y malcriada. El chico recordó que en el pasado, Bianca definitivamente odiaba a los niños, y lo demostraba abiertamente. Mientras otras personas admiraban al bebé, la señora ni siquiera miró en su dirección, y esta circunstancia decepcionó a Kaiser, que amaba mucho a los niños. En ese momento, no pudo soportar la mirada cruel de Bianca, quien estaba descontenta con el niño. El propio chico creía que todos los niños eran propensos al caos y a las travesuras, por lo que no veía nada malo. Durante toda su vida, el duque soñó en secreto con vivir feliz con su familia, lejos de todos. Sin embargo, debido a su alto estatus, el hombre no podía permitirse un lujo tan tranquilo. Pero después de ver el horror de la guerra, su deseo de vivir en paz solo se hizo más fuerte. Y Ricardo creía que Bianca nunca podría darle lo que realmente quería. Por eso el caballero se sorprendía con las nuevas facetas de la muchacha que descubría cada día. Ahora Kaiser finalmente decidió por sí mismo
que quería exactamente esa esposa. Así que el chico iba a hacer todo lo posible para que su boda se celebrara lo antes posible. A la mañana siguiente, la heroína obtuvo aún más información sobre Mary gracias al mayordomo. Ella sintió pena por esta muchacha, que había soportado muchos chismes cuando era niña. La señora estaba triste porque Belona tenía que trabajar tan duro solo para conseguir comida. Pero lo más terrible, pensó la señorita, fue que como resultado de ello, la madre de la niña enfermó gravemente. La heroína no podía entender por qué María seguía sonriendo a pesar de su difícil destino. Bianca pensó con horror en por qué decidió matar a esa pobre chica del libro en primer lugar. La dama pelirroja le recordó a su señora a su criada, que también cuidaba de la familia, y su personaje parecía similar al de Lala, que siempre estaba sonriendo. Crawford estaba preocupado de que una persona tan agradable la convirtiera en una villana. Entonces la señora suspiró profundamente, porque no sabía qué hacer a continuación con la trama. Pero la vida continuaba, por lo que la heroína necesitaba ser bella en sociedad. Intentó hablar amablemente con los aristócratas para causar una buena impresión. Bianca sonrió con todas sus fuerzas, aunque tenía muchas preocupaciones y miedos en su alma. La dama vio claramente las miradas engañosas de las otras damas, pero no les dijo nada al respecto. Una de las mujeres incluso se atrevió a hablar sobre la participación de Crawford en obras de caridad, pero la joven no se quedó atónita, pues esperaba que intentaran condenarla de esa manera. Por el contrario, la señorita estaba contenta de que el director le contara a todo el mundo a su alrededor sobre ella. Entonces, Bianca solo sonrió más ampliamente, a pesar de las discusiones de los aristócratas que la rodeaban. Madame quiso añadir unas cuantas pullas más, pero entonces se fijó en un noble. Resultó ser Kaiser, quien se acercó silenciosamente a su hermosa novia desde atrás. La muchacha estaba avergonzada por la presencia del chico, ya que la última vez que se separaron incómodamente. Pero la mujer, por casualidad, los dejó solos, porque pensó que así sería mejor. La señorita la siguió con la mirada y supuso que había seguido difundiendo rumores sobre ella. Lo que más sorprendió a Crawford fue que incluso Ricardo admitió que había oído noticias sobre ella. La heroína confirmó todas las palabras del caballero, ya que le resultaba beneficioso que hablaran de ella. Pero la dama no tuvo en cuenta que su prometido era más inteligente de lo que ella pensaba todo este tiempo. Así que no sabía qué responder cuando Kaiser le preguntó por qué Bianca hacía buenas obras. La señorita ignoró la ira en los ojos del caballero, ya que no quería pelear con él. Entonces, ella sonrió dulcemente y dijo que en realidad siempre había sido una buena persona. Por la cara del chico, estaba claro que le había gustado esa respuesta, por lo que sus mejillas se pusieron rojas. Se disculpó por sus advertencias y le pidió a la niña el tan esperado baile. Bianca miró a Kaiser con sorpresa, mientras recordaba que a él ni siquiera le gustaba bailar. Sin embargo, la dama no rechazó al novio, para no parecer sospechosa ante los demás. Una hermosa música comenzó a sonar, señalando el inicio del baile entre los aristócratas en el baile. Al escucharlo, Crawford no pudo resistirse y le susurró al chico que su melodía favorita estaba sonando. Se entregó completamente a sus emociones en ese momento, porque quería disfrutar el momento. Sin embargo, muy rápidamente los pensamientos sobre Mary volvieron a apoderarse de la conciencia de la señorita, por mucho que ella no lo quisiera. Así que la heroína no se dio cuenta inmediatamente de que Ricardo la apretaba contra él durante el baile. La muchacha se alejó rápidamente del caballero, ya que aún no eran esposos. Pero Kaiser exigió saber qué estaba pensando Crawford mientras bailaba con él. A la heroína no le agradó oír que su prometido le exigía que solo lo mirara a él. Bianca todavía no podía olvidar el insulto que el chico le había hecho no haberle prestado atención antes. Así que ahora, como Ricardo no se separaba de su lado ni un segundo, la dama solo se irritaba por su presencia. Y Kaiser no perdió ninguna oportunidad de acercarse lo más posible a la chica. Incluso empezó a susurrarle agradables cumplidos al oído para ganarla para su lado. Sin embargo, Bianca no creyó ni una sola palabra del caballero, que siempre se mostraba frío con ella, y ni siquiera la dulce sonrisa del chico pudo hacer que Crawford creyera en la sinceridad de sus sentimientos. La señora no estaba preparada para continuar esa conversación, por lo que decidió retirarse por un tiempo. A pesar de las miradas de sorpresa a su alrededor, ella huyó del chico, sin querer hablar con él. Ricardo se alejó con la señorita confundido, pensando en lo que había hecho mal por ella. La heroína corrió a otra habitación, sintiendo lo rápido que latía su corazón por la vergüenza. Se había maquillado como de costumbre, por lo que no entendía qué había atraído a Kaiser hacia ella hoy. Así que Crawford quedó con la duda de lo que estaba pasando entre ella y Ricardo. Bianca pensó obstinadamente que el chico simplemente estaba equivocado en sus sentimientos hacia ella. Un par de minutos después, la muchacha tuvo que regresar al salón para que los aristócratas no la perdieran. Y casi inmediatamente, la señora se topó con otro conocido, al que ya no quería volver a ver. Resultó ser un príncipe del imperio llamado Asel Blunt, famoso por su belleza y modales. Bianca suspiró mientras saludó al chico del que no había podido escapar a tiempo. El heredero quisiera comunicarse informalmente con la señorita, quien se resistió desesperadamente a esto. Sin embargo, el príncipe, con una sonrisa deslumbrante, le pidió a la muchacha que lo llamara por su nombre.
Pero Crawford observó obstinadamente todas las formalidades al comunicarse con su majestad. Ella no tenía intención de acercarse a este hombre, aunque lo conocía desde la infancia. Sin querer extenderse demasiado en la conversación, la heroína dijo que todavía tenía cosas importantes que hacer. Sin embargo, Hazel infló sus mejillas de una manera ofendida, lo que le recordó a un niño pequeño más que a un adulto. Blunt logró atraer la atención de Bianca y aprovechó esto para invitarla a bailar. Crawford se quedó paralizada por la confusión, aunque no podía negarse al príncipe heredero. De repente, la chica y el chico oyeron una voz familiar detrás de ellos, que sonaba disgustada. Ricardo, que todo el tiempo había estado tratando de encontrar a su novia entre la multitud, se acercó a la pareja. A Kaiser no le pasó inadvertido lo cerca que estaban las manos de los conocidos, pero Hazel saludó con alegría a su viejo amigo, como si nada hubiera pasado. Pero el propio caballero no podía mantener una sonrisa en su rostro, porque estaba preocupado por tal competencia. Trató desesperadamente de pensar en alguna forma de evitar que Crawford bailara con el príncipe. Blunt, mientras tanto, llamó a la dama para que lo siguiera nuevamente, aprovechando la confusión del duque. Y en ese momento Ricardo no pudo resistirse y abrazó a la niña, apretándola suavemente contra sí. Bianca se sorprendió por esta circunstancia, ya que Kaiser continuaba sorprendiéndola. Hazel se rió entre dientes en respuesta, pero no se rindió tan rápidamente ante su deseo de bailar. Pero Winkiser se mantuvo firme en su deseo de tener a Crawford a su lado. La heroína escuchaba confundida a su prometido y comprendía cada vez menos las razones de sus acciones. La señora se enojó cuando notó que los chicos se habían olvidado por completo de su presencia debido a la discusión. Mientras tanto, Hazel comenzó a usar sus encantos de belleza, pero no tuvieron ningún efecto en el duque. Esto hizo que el chico adulto pateara el suelo de forma tierna, haciéndolo parecer un niño caprichoso. Intentó obtener indirectamente que la señorita aceptara la invitación a bailar con una sonrisa, pero Ricardo perdía la compostura a cada segundo que pasaba por la insolencia del príncipe. Los chicos estaban tan absortos en su discusión que dejaron de prestar atención a todo lo demás. Al final, ambos miraron a la chica, esperando que ella decidiera cuál de ellos tenía razón. Bianca se quedó allí confundida, sin querer asumir tal responsabilidad. Sin embargo, en ese momento, se escuchó la voz del mayordomo, que buscaba por todas partes al príncipe escapado. Hazel tuvo que reconocer su derrota, porque ya no le quedaba tiempo para el balón. El sirviente estaba decidido a llevar a su amo con él, ya que todavía tenía mucho que hacer en el palacio. Por mucho que Blunt intentara eludir sus responsabilidades, al final todo resultó inútil. Bianca y Ricardo adivinaron que era momento de despedirse, por lo que rápidamente hicieron una reverencia. Crawford estaba contenta de que su asistente la hubiera salvado de una situación tan desagradable. Le hubiera gustado estar sola un poco más de tiempo, pero primero necesitaba escapar de Ricardo. Pero el chico sorprendió a la dama al llamarla inesperada y tiernamente su novia. La heroína estaba segura de que el caballero nunca había hablado de ella de esa manera antes. Por lo tanto, la niña no podía pensar inmediatamente en qué decir en respuesta a las caricias de su pareja. Ella se apartó de él con sospecha, en caso de que Ricardo no fuera real. La señorita consideró indignante que el caballero se dirigiera a ella de manera tan inesperada con esa palabra. Pero el propio Ricardo dijo con calma que planea seguir llamando a la muchacha su prometida. La heroína finalmente creyó que el duque claramente había comido algo malo en el orfanato. Por si acaso, la dama fingió no notar el cambio en el comportamiento del chico. Ella solo se quejó de que Ricardo no había estado tan ansioso por bailar antes. En respuesta, el chico afirmó que no podía permitir que la chica bailara con nadie más. La señorita se sintió avergonzada por la cercanía entre su pareja y rápidamente se alejó. Entonces, Kaiser, confirmando sus palabras, señaló a las personas que querían bailar con ella. Uno de ellos era Reynard Wensbury, a quien la señorita conocía bien desde la infancia. El segundo era un guardaespaldas silencioso y tranquilo, que intentaba permanecer en las sombras. Pero lo que más asustó a la señorita fue la mirada codiciosa del anciano que la observaba. Ella no estaba contenta con tanta popularidad, que más tarde solo podía traerle problemas. Por eso la señora chasqueó la lengua con disgusto cuando Ricardo mencionó ese matiz con una sonrisa. El chico nunca pensó que la chica fuera realmente tan interesante para todos los demás. Pero Bianca se enojó mucho cuando se dio cuenta de que el caballero no percibía su atractivo. La heroína se consideraba sinceramente casi la mejor aristócrata debido a su belleza y estatus. Ella murmuró enojada que era perfecta en todo, aunque el novio no lo había notado antes. Kaiser estaba visiblemente avergonzado por unas declaraciones tan atrevidas de una dama que le parecía más modesta. La señorita exclamó enojada que solo el duque la había considerado siempre una persona indigna y estúpida. El caballero ni siquiera se dio cuenta de que había herido tanto los sentimientos de la muchacha porque no la había notado durante todo este tiempo. Y Bianca estaba tan furiosa que no podía dejar de ser sarcástica. Todo su cuerpo irradiaba irritación y rabia que sentía por su posible futuro marido. La señorita comprendió que su comportamiento ahora estaba lejos de ser ideal, pero no podía detenerse. De repente Ricardo miró con interés a la muchacha, a la que había hecho enfadar tanto.
Y Crawford pensó una vez más lo agradecida que estaba al libro por abrirle los ojos. La niña recordaba quién era, y por eso no iba a tolerar que le faltaran el respeto a ella misma. La señorita apenas pudo evitar decirle en ese momento a Vinkaiser todo lo que pensaba sobre él. De repente el duque sonrió tiernamente a la muchacha, que cada día le gustaba más. Al ver esta sonrisa, el corazón de la heroína dio un vuelco, obligándola traicioneramente a congelarse. El propio chico ni siquiera comprendía qué tipo de influencia tenía sobre la joven, que no podía decir ni una palabra. La señorita estaba completamente inmersa en los recuerdos de su infancia, cuando Ricardo sonreía tan brillantemente cada vez que se encontraban. Ella estaba dispuesta a dar mucho, solo para estar nuevamente en el estado de esa época, aunque fuera por un día. Después del suceso, la niña visitó a su viejo amigo, quien era hijo del marqués de Wensbury. La heroína se alegró sinceramente de conocerlo, ya que desde hacía mucho tiempo no había podido tener una conversación de corazón a corazón. La conversación comenzó con un intercambio de bromas, como solía ocurrir entre todos los aristócratas. La dama tuvo una buena impresión de este chico pelirrojo y futuro heredero. Nadie cuestionó su increíble parecido con su padre. Era solo una broma de sus genes. Pero el mayor Wensbury parecía a todos un guerrero amable y obstinado, ávido de aventuras. Su hijo, por el contrario, no se esforzó por realizar hazañas, sino que se limitó a ayudar a las personas que lo rodeaban. Y ahora Reynard inmediatamente pidió perdón por cualquier malentendido que pudiera haber causado. Pero las palabras del chico solo hicieron que la chica sospechara aún más de él. Sin embargo, la heroína no le dijo nada malo al hijo del marqués, ya que no quería estropear su relación con él. Se sintió incómoda porque durante todo el tiempo no podía sacarse de la cabeza la dulce sonrisa del novio. Pero la señora tuvo que concentrarse en hablar con el chico, que estaba visiblemente nervioso. Reynard aún no ha dicho por qué llamó a Crawford para hablar esa noche. Bianca sospechaba que el caballero podría hablarle sobre el hecho de que todavía estaba sin novia. La muchacha no sabía con certeza si el hijo de Wensbury estaba enamorado de la muchacha que rompió su compromiso con él. Por si acaso, la señorita intentó no sacar conclusiones precipitadas y comportarse con calma. Le bastaba con que su amigo pelirrojo no pudiera encontrar un lugar para sí debido a una excitación incomprensible. Reynard admitió que había dudado durante mucho tiempo en decidir hablar con alguien sobre sus preocupaciones e inquietudes. Pero tal comportamiento de su conocida irritaba cada vez más a la heroína con cada segundo que pasaba, ya que ella valoraba su tiempo. Entonces, la niña le pidió a su amiga, con una sonrisa, que hablaran la próxima vez si aún no estaba listo. Pero el tipo fue tan persistente que Crawford no pudo escapar, culpando de todo a su falta de confianza. La heroína se quedó y escuchó la confesión de que había un hijo ilegítimo en la familia Wensbury. No tenía idea de que Mary llegaría a ser conocida por alguien más tan rápidamente. Reynard informó inmediatamente que ese niño no era suyo, porque no quería malentendidos. El muchacho estaba avergonzado de que su padre hubiera permitido tal traición en su juventud. Dijo que había realizado una investigación exhaustiva y confirmó la relación íntima de su padre. Además, el periodo del nacimiento del niño coincidió con el momento en que el marqués vivía en el pueblo. El caballero no pudo encontrar evidencia de que la niña naciera de otro hombre. El chico conoció a Mary en persona y se dio cuenta de que ella se parecía tanto a su padre como él. Reynard no sabía cómo reaccionar ante el hecho de que el marqués iba a aceptar a la niña en su familia. La heroína se asustó porque Belona ya estaba en algún lugar de la capital y ella no hizo nada. El propio hermano mayor estaba preocupado de que la dama careciera de conocimientos sobre la alta sociedad. Bianca se dio cuenta con horror de que querían colgarle a ella la educación de María, como la mejor aristócrata. El chico ni siquiera notó las emociones de su amigo, porque estaba ocupado con sus propias experiencias. Y a Crawford le parecía insoportable que esta historia estuviera conduciendo lentamente a su final. Al regresar a casa, la heroína pensó detenidamente en lo que debía hacer. Tenía miedo de lo que pudiera pasar si Ricardo y Mary finalmente se conocieran. Bianca no tenía ningún deseo de morir, porque alguna chica le robara el corazón a su prometido. Pero la dama no podía matar a la inocente señorita, por lo que necesitaba otro plan. Además, no había garantía de que la asesinada Mary no regresara como un fantasma maligno. Pero sobre todo, Crawford tenía miedo de que Ricardo se enojara con ella, como se describe en el libro. Al recordar a Vinkaiser, la señorita supuso que su rostro triste significaba pesadillas después de la guerra. Ella no sabía exactamente cuáles de las personas que el tipo había asesinado acudían a él todas las noches. La heroína pasó la mayor parte de la noche perdida en sus pensamientos, pero no llegó a nada. Le preocupaba que faltara menos de una semana para el fatídico encuentro entre Ricardo y Mary. La niña hizo todo lo posible para evitar la muerte, porque merecía vivir feliz para siempre. Se preguntó qué pasaría si lograba evitar que estos dos se conocieran. Bianca incluso saltó de la emoción, porque decidió que esta era su última oportunidad. Así que a la mañana siguiente, la muchacha le pidió al novio que pasara todas las vacaciones con ella. Vinkaiser no esperaba que la dama estuviera tan decidida a verlo durante el día. Incluso se sonrojó al pensar que podrían pasar toda la noche de vacaciones solos. Mientras el caballero pensaba, la señorita no podía quedarse quieta por la emoción, pues estaba esperando su decisión.
Lo que sorprendió a Crawford fue que Ricardo ya tenía planes para ese día. Pero la señorita cambió su enojo en misericordia cuando escuchó que el duque quería salir a pasear con los niños del orfanato. Ella respiró aliviada, pues pensó que el chico ya conocía a Mary. Como la señorita no quería dejar a los niños sin pasear, decidió desviarse de su plan. Pero entonces, Ricardo se acercó a la novia y comenzó a susurrarle una pregunta en voz baja. Como resultado, la heroína aceptó salir a caminar con esta inusual compañía. La señorita estaba un poco asustada por lo animado que estaba todo a su alrededor. Toda su vida pasó este día en un templo tranquilo y apartado, bendiciendo la festividad. Por eso la niña siempre se perdía la animada fiesta que se desarrollaba en las calles. Ahora ella estaba realmente asustada por el ruido y el bullicio, así como por la multitud que la rodeaba. Ricardo le explicó pacientemente al aristócrata que en la fiesta no había pasado nada malo. Bianca no tuvo tiempo de acostumbrarse al caos, mientras Lala la arrastraba con ella. La heroína comenzó a resistirse al niño, ya que no tuvo tiempo para prepararse mentalmente. Pero la niña rápidamente se dio cuenta de que la multitud que la rodeaba no era tan aterradora. La gente alrededor era ruidosa, pero se trataban entre sí con cortesía y cautela. Solo los comerciantes, cuya vida consistía en anunciar sus productos, estaban constantemente activos. Incluso los niños recobraron rápidamente el sentido común y olvidaron todos sus resentimientos en cuanto recibieron algo sabroso. La heroína miró a su alrededor con asombro, porque le gustó lo que vio. Mientras tanto, Lala no podía concentrarse en nada debido a su curiosidad. Descubrió un juguete encantador y con entusiasmo se lo mostró a sus amigos. Bianca recuperó el sentido y amablemente le prometió a la muchacha que le compraría todo lo que quisiera. Pero la suciedad a su alrededor todavía asustaba a la muchacha hasta lo más profundo de su alma, porque estaba acostumbrada al lujo. Pero el entretenimiento en el que participaban los chicos realmente atraía a la heroína. Disfrutaba viendo sus caras felices cuando lograban ganar. Bianca nunca pensó que algún día se sentiría tan bien siendo una plebeya. Así que la señorita incluso se sorprendió de que se alegrara por los niños que atrapaban ratas en los juegos. Pero cuando vio las sonrisas felices de los niños, la niña estuvo dispuesta a soportar los problemas. Al fin y al cabo, lo importante para Bianca no era solo su felicidad, de la que se daba cuenta solo ahora. Durante un rato, Crawford observó a los chicos, olvidándose de todos sus deberes y asuntos. De repente, por primera vez ese día, Ricardo le habló específicamente sobre la celebración de la fiesta. El chico admitió que estaba contento de que Bianca pudiera adaptarse al ambiente tan fácilmente. La heroína se sonrojó un poco, porque el novio la elogió por su buen comportamiento. Ella estaba confundida por el hecho de que el caballero seguía mostrando nuevas expresiones faciales. Pero entonces la señorita descubrió con miedo que un ladrón había pasado corriendo junto a ella. Este hombre no miró exactamente hacia dónde se dirigía mientras intentaba llevarse los bienes robados. Como resultado, el hombre empujó con fuerza a Nicole, algo que no le importó en absoluto. Ricardo logró atrapar a la niña a tiempo, cuando ella casi caía al duro suelo. Vinkeiser reaccionó rápidamente y le pidió a Bianca que cuidara a los niños mientras él corría tras el ladrón. Pero la heroína no podía quedarse quieta, porque adivinaba a qué conduciría todo esto. Escuchó una clara voz femenina hace unos segundos y se dio cuenta de a quién pertenecía. Entonces, la señora dejó a los niños con el muchacho y corrió tras el caballero, tratando de detenerlo. Pero la heroína comprendió que ya no podía impedir el encuentro entre Ricardo y María. Gracias a un largo y agotador entrenamiento, el duque atrapó fácilmente al ladrón fugitivo. El hombre inmediatamente comenzó a pedir perdón y prometió que devolvería todo lo que había robado. El tipo miró a su alrededor en busca del dueño, ya que quería devolver la propiedad. Y entonces una muchacha pelirroja salió corriendo a la plaza, maldiciendo en voz alta al ladrón. Esta fue la misma Mary Bellona, que nació ilegítimamente del famoso marqués de Wensbury. La niña estaba muy sin aliento por haber corrido, y todo su peinado estaba despeinado y parecía descuidado. Pero cuando vio a Ricardo, se quedó helada de alegría, porque era demasiado guapo para ella. Solo después de un tiempo, Mary recordó que debería haberle agradecido por su ayuda. Vinkeiser le mostró la bolsa de dinero que le había quitado al ladrón, lo que hizo a la señora aún más feliz. Pero de repente, el tipo exigió pruebas de que el dinero era suyo. Bellona se sorprendió por este giro de los acontecimientos, ya que nunca antes se había topado con tanta desconfianza. Bianca observó esta escena desde la barrera y sabía de memoria todas las palabras del libro. Recordó que en el bolso estaba bordado el nombre de María, tal como había dicho la señorita pelirroja. Crawford se sintió herido por no haber podido evitar que ambos se conocieran. La heroína estaba segura de que ahora Ricardo y María se enamorarían locamente el uno del otro. Y todas esas raras sonrisas que había visto antes pertenecerían solo a Bellona. Así que Bianca se sintió enferma, solo con mirar a la radiante y dulce niña. La aristócrata no culpó al duque por la traición, pero no pudo mirarlo sin lágrimas. Y el chico de repente notó las emociones que la dama mostraba en su rostro, mientras se olvidó de sí misma. En ese momento, la señorita se ahogaba con el pensamiento de que no podría cambiar el final de su historia. Incapaz de soportar todo lo que estaba sucediendo, la heroína se dio la vuelta y huyó. Ricardo la llamó presa del pánico, pues le daba miedo aquella cara. Pero ya era demasiado tarde.
El duque no podía encontrar respuesta a por qué la muchacha rubia estaba llorando en ese momento. Pensó que hoy sería un buen día, lleno de descubrimientos de nuevas facetas de cada uno. Pero al final, para Vincaiser, todo se redujo a un nuevo conocido y a la pérdida de Crawford de vista. Después de ordenar sus pensamientos, el chico se negó a dar su nombre, ya que no quería gratitud a cambio. Dijo que María podía ayudar a alguien más y así recompensarle por su ayuda. Estas palabras hicieron que Bellona se sonrojara aún más, ya que le gustaba aún más este chico. Y en ese momento, Bianca, toda llorando, viajaba en un carruaje hacia su finca con la mirada vacía. La criada no pudo evitar notar que algo andaba mal con su señora, pero la dama permaneció en silencio. Ella no estaba preparada para hablar ni siquiera de los planes del día siguiente, pues se había olvidado de todo lo demás en el mundo. Resultó que la propia Mary Wensbury había acudido a ella, y apenas podía pronunciar su nuevo nombre. Pero esto no molestó en absoluto a la muchacha, que era sencilla y sonriente por naturaleza. Bianca se dio cuenta de que la apariencia de la dama dejaba mucho que desear, a pesar de sus esfuerzos. Sin embargo, María todavía parecía atractiva por su belleza infantil e inocente. Bellona admitió de repente que su padre y su hermano le pidieron que imitara a Crawford en todo. La heroína pensó con tristeza que en realidad siempre había intentado ser perfecta en todo. Pero por alguna razón, a Ricardo le gustó mucho más esta jovencita del libro. Bianca no sabía si debía hacerse a un lado y observar la felicidad de los demás. Incluso se permitió imaginar que en ese momento el té de María estaba envenenado. En los últimos minutos de su vida, Bellona no habría podido sonreír brillante y alegremente. Y Crawford definitivamente se sentaría allí, con una expresión pétrea en su rostro, sin intención de ayudar. Pero todo esto fue solo una debilidad momentánea de la heroína, porque ella no habría hecho tal cosa. Bianca se dio cuenta demasiado tarde de que estaba perdida en sus sueños, y por eso no continuó la conversación. Ella se disculpó por esto, tratando de ocultar su vergüenza por lo sucedido. María, con mucho tacto, no hizo más preguntas, aunque todavía estaba preocupada por la situación. Y así la conversación giró suavemente hacia el hecho de que la madre de Bellona no gozaba de buena salud. Pero la niña no se desesperó, y también quería empezar a ayudar a otras personas lo antes posible. Bianca no aguantó más y admitió con una mirada fría que no ayudaba a los demás en vano. Pero ella no esperaba que María la llamara buena persona, porque muchas personas solo piensan en sí mismas. La heroína notó que la niña tenía un carácter tan brillante y fuerte que podía atraer a muchos. Pero la propia señorita no podía jactarse de tal cosa, porque llevaba una vida tranquila y sosegada. Como resultado, la señora, después de hablar con Bellona, se dirigió a Ricardo, ya que se le ocurrió un nuevo plan. Para salvar su vida, la muchacha finalmente decidió romper su compromiso con el duque. Pero el propio Vincaiser no estaba del todo contento con esta oportunidad, aunque en el libro hizo lo mismo. De hecho, mientras pensaba en este acto, la heroína recordó muchos acontecimientos de su infancia. Luego periódicamente se metía en problemas relacionados con el principito, y cada vez la niña no sabía cómo salir de ellos, pero un amigo acudía en su ayuda. El joven Ricardo siempre luchó por la justicia y trató de proteger a todas las mujeres que lo rodeaban. Él hábilmente convirtió el conflicto en algo propio, razón por la cual Hazel constantemente perdía la discusión. Bianca no le pidió al futuro duque tal protección, pero ella siempre estaba contenta. Como Blunt tenía poco tiempo para juegos, sus peleas nunca duraban mucho. A los ojos de la pequeña dama, Vincaiser parecía un auténtico héroe que no temía las dificultades. Así que ella lo miró con admiración y adoración, deseando estar juntos en el futuro. La niña no entendía por qué el niño siempre decía que él era el único culpable de sus errores. Pero esa delicada actitud solo agradó más a Crawford, por lo que se enamoró. Aunque la niña dijo que ya no era pequeña, esto no impresionó mucho al niño. Ricardo sintió que tenía que ser responsable de la seguridad de sus invitados, así que respondió a todas las quejas de la pequeña Bianca con una sonrisa dulce y alegre. La heroína se sintió avergonzada y sonrojada al ver las emociones tan vívidas del niño, que intentó comportarse estrictamente. A ella le hubiera gustado ver esos momentos eternamente, pero el tiempo no podía detenerse a voluntad. Entonces, la dama comenzó a soñar con casarse con el adulto Ricardo, que era el mejor. Solo con el tiempo, la niña se dio cuenta de que se había fijado objetivos equivocados. Ella no era parte del duque, sino una persona separada con sus propios pensamientos y sentimientos. Por este motivo, la heroína sorprendió al chico, pidiéndole que rompiera el compromiso de larga data entre ellos. Bianca explicó con calma que había tomado esa importante decisión hacía mucho tiempo y con prisas, pero ahora quiere centrarse no en la boda, sino en su propio desarrollo. Y la señorita rápidamente se enojó con el hecho de que el chico comenzó a interferir con su decisión de romper. Crawford creía que estaba haciendo lo correcto al elegir cuidar de sí misma primero. Ricardo preguntó tristemente si la señora tenía algún otro buen hombre en mente, pero la muchacha declaró con desprecio que nunca hubiera permitido tal infidelidad. De hecho, la heroína esperaba que Vincaiser reaccionara menos emocionalmente a su propuesta. Después de todo, en la historia fue él quien traicionó a su prometida y eligió a otra chica en su lugar, lo cual fue terrible. Y este hombre ahora se negó a romper su compromiso con Crawford,
porque estaba interesado en ella. La única esperanza que tenía la heroína era que la historia del libro ahora pudiera cambiar. Entonces, Bianca regresó a su habitación lo más rápido posible para comprobar si sus sospechas eran correctas. Pero María poco a poco se fue enamorando de Ricardo porque él accidentalmente la ayudó con el ladrón. Sin embargo, esta vez los sentimientos de la muchacha no encuentran respuesta en el corazón del duque, que resulta estar ya ocupado. El problema es que desde hacía ya algún tiempo, el chico estaba mirando a una persona completamente... El problema es que desde hacía ya algún tiempo, el chico estaba mirando a una persona completamente diferente. Y esta vez, el primer amor de Kaiser resultó ser Bianca, quien tampoco esperaba tal giro de los acontecimientos. Pero la señora no pudo escapar de la muerte, porque esta vino de una dirección completamente diferente. Crawford nunca podría haber imaginado que moriría a manos de María, quien deseaba locamente conquistar al duque. La muchacha comprendió perfectamente que no podría ganar su amor, pero aún así quería permanecer cerca. Así que Belona se deshizo de su rival sin remordimientos, solo para lograr su propia felicidad. La heroína gritó de horror, porque no quería morir en absoluto, pero no podía cambiarlo. Ella tenía miedo de que este mundo nunca descansaría hasta que finalmente llegara su muerte por cualquier motivo. Pero la señora no iba a darse por vencida tan fácilmente. Así que al día siguiente se reunió con María. La niña ideó un nuevo plan para su salvación y quiso llevarlo a cabo lo antes posible. Belona estaba sinceramente contenta de ver a la chica que había intentado emular de muchas maneras. Mary no tenía idea de que Bianca había venido a conocerla por alguna razón. El punto es que la heroína había preparado de antemano un muy buen regalo para su amiga. La señora pelirroja estaba encantada de ver un lugar en un buen hospital para su madre. Ella miró con asombro a su interlocutor, porque no había sido capaz de lograr tal oportunidad. Crawford se limitó a sonreír en respuesta, ya que algo así no era nada para ella. Como resultado, María apenas pudo contener las lágrimas de alegría al saber que su madre podía curarse. La propia aristócrata fingió que no se había esforzado demasiado para ayudar, pero entonces su conversación fue interrumpida por el marqués y la marquesa de Wensbury, quienes accidentalmente entraron en el jardín. Bianca no estaba muy contenta de verlos, ya que su objetivo era hablar solo con María, pero ella respondió a los cumplidos de la dama con una sonrisa, para no ofenderla en nada. La dama se alarmó porque la marquesa hablaba mal de su hija ilegítima. Ella no sabía exactamente qué tipo de relación tenían en su familia, pero estaba pensando en ello ahora mismo. En parte, la heroína comprendió los sentimientos de la marquesa, que no podía aceptar a su hija ilegítima. Nada puede justificar la traición del marqués, aunque intentó enmendarla. De repente, la mujer le dijo a Bianca que simplemente tenía que hablar con su hijo. La muchacha rió cortésmente en respuesta, pero no entendió por qué la marquesa insistió tanto. Se dio cuenta demasiado tarde de que la esposa de Wensbury había intentado deliberadamente llevársela con ella, pero María comprendió esto casi inmediatamente. Pero con cara triste, continuó guardando silencio al respecto. Así que Crawford rechazó valientemente la oferta del aristócrata, quien la aceptó con dignidad. Bianca dijo que disfrutaba hablando con Mary, por lo que no le gustaría cambiar el propósito de la reunión. La marquesa finalmente perdió cuando su marido le pidió que regresara primero a la finca. Ella le deseó con desdén una buena conversación, tratando de ocultar el hecho de que estaba herida. La heroína miró el rostro triste de María y pensó con alarma en lo difícil que había sido para ella. Sin embargo, en ese momento, Bianca no podía ayudar de ninguna manera, porque el marqués tenía que hacerlo. Por si acaso, la niña elogió diligentemente a Belona frente a él, lo que la hizo sonrojar. Crawford rápidamente se dio cuenta de que la mujer pelirroja tenía una relación mucho mejor con su padre, pero era un educador estricto, por lo que rara vez elogiaba a su hija por sus logros en la educación. A Mary le resultó difícil adaptarse a la vida de aristócrata después de ser una plebeya. La heroína sintió lástima por la muchacha, cuyas objeciones y experiencias no fueron tomadas en cuenta en esta familia. Pero bien podría haber intentado hacerle la vida más fácil a Belona para poder acercarse a ella. En el baile de debutantes, las candidatas siempre eran ayudadas con sus preparativos por sus nobles y hábiles madres. Y Bianca estaba segura de que la marquesa ni siquiera miraría en dirección a Mary antes del acontecimiento. Esta era en parte la razón por la que Belona estaba constantemente triste, porque no sabía cómo prepararse. Entonces, Crawford sonrió amablemente y le ofreció ayuda, porque ella sabía mucho. María ni siquiera podía esperar tanta suerte, por lo que no se calmó durante mucho tiempo después del encuentro. Se dejó llevar por sus pensamientos y recordó demasiado tarde que tenía una cita. Pero Reynard era paciente y tranquilo, por lo que no se sintió en absoluto ofendido por su hermana. Sin embargo, María no tenía nada que complacer a su hermano, porque no había encontrado un compañero para el baile. El hijo mayor de Wensbury no regañó al menor, porque comprendió lo difícil que era. Lo más triste para la señora era que ahora tendría que olvidar a todos sus amigos del pasado. Reynard advirtió inmediatamente que su padre no le permitiría comunicarse más con los plebeyos. Los dos hijos del marqués comprendieron que él estaba tratando de evitar errores similares. Entonces, el chico dijo que la señorita solo debería esperar una pareja buena y de alto estatus,
En la mente de María apareció inmediatamente la imagen majestuosa de Ricardo, que le gustó. A Belona le habría gustado verse solo con él, pero sabía que eso era prácticamente imposible. La señorita preguntó a otras personas sobre este tipo y descubrió que tenía un estatus alto. Así que la muchacha esperaba poder verlo en el baile y bailar al menos una vez. Aunque María sabía que el caballero no estaba interesado en ella, no podía dejar de tener esperanza. Hasta el momento, no había nadie que detuviera o prohibiera las dulces fantasías mentales de Belona. A la mañana siguiente, Bianca se ofreció como voluntaria para ayudar a Mary a elegir un vestido para el próximo baile. Y la heroína lo hizo por una razón, ya que la propia muchacha tenía un gusto sorprendentemente malo. Crawford estaba enojada por lo que estaba sucediendo y agitó su abanico con impaciencia, esperando el siguiente atuendo. Reynard fue con las chicas, pero no tenía idea de moda, así que no pudo ayudar. La heroína no estaba en contra de tomar toda la iniciativa, por lo que comenzó a dar órdenes en voz alta. Era importante que la dama se relajara de alguna manera, para no pensar en la estúpida trama del libro. Ella estaba muy preocupada por lo que el padre Ricardo sugirió que comenzaran a preparar la boda lo antes posible. Bianca nunca recibió el consentimiento para romper el compromiso, por eso ahora estaba sufriendo, y la presencia del modesto y educado Reynard al menos distrajo un poco a la señorita de sus pensamientos. El chico elogió diligentemente a la dama, lo que la obligó a mantener la conversación. Pronto María corrió a la sala de estar, feliz al ver su nuevo y hermoso atuendo. Al mirar a la niña, la heroína se convenció instantáneamente de que había elegido el vestido perfecto para ella. Bianca se propuso como meta convertir a Belona en la debutante perfecta, y poco a poco fue avanzando hacia ello. Crawford entendió que lo más fácil y comprensible sería encontrar una pareja para Mary. Ella sonrió con tristeza, porque no vio otra manera de sobrevivir al final. Por alguna razón, la niña no podía sacarse de la cabeza la imagen exacta de dónde se encontraba junto a Vinkaiser. Para no pensar en el próximo baile, la dama se apresuró a ir a la propiedad del príncipe para resolver los asuntos. Caminó con confianza por el pasillo, sabiendo muy bien que el heredero no se atrevería a rechazarla. Bianca se preparaba mentalmente para recibir los elogios de Asel, quien constantemente mostraba simpatía hacia ella. Y el chico, como era de esperar, saludó a la chica con palabras sobre lo mucho que la extrañaba. En primer lugar, la señorita le recordó al príncipe que había prometido hacer documentos importantes para ella. Solo Blonde podía trasladar rápidamente a los niños del orfanato al nuevo edificio, por lo que hubo que tolerarlo. La niña intentó resolver el asunto por sí sola, pero era demasiado complicado. Mientras tanto, el director y los niños vivieron en condiciones menos que ideales durante todo este tiempo. El príncipe escuchó a la dama y pensativamente admitió que no reconocía a la misma niña de su infancia. A la heroína no le interesaba saber cómo la veía el chico maleducado. De repente, Asel declaró que no le importaban los cambios de la dama, porque siempre le agradaría. Desde muy joven, la señorita no creyó en las palabras de Blunt, quien fácilmente elogiaba a muchas chicas. Pero de repente el príncipe se puso muy serio y se acercó a su sorprendido amigo. Le pidió a Bianca que lo mirara con atención si quería ayuda. La heroína recordó inmediatamente que el príncipe podía conseguir todo lo que quisiera, pero el chico recordó por el resto de su vida el hecho de que Crawford no lo eligió. La niña ni siquiera podía imaginar que el príncipe todavía estaba enojado por su elección en la infancia. Se sorprendió al darse cuenta de que Blunt era mucho más mezquino y sarcástico de lo que parecía. Pero entonces, Asel solo pidió que la señorita, a partir de ese momento, se dirigiera a él informalmente por su nombre. La señorita estaba irritada por los intentos del chico de atraer su atención, pero necesitaba ayuda. Por el momento, solo Asel podía resolver rápida y fácilmente todos los problemas necesarios. Anteriormente, la heroína nunca pensó en por qué el heredero se comportaba de esa manera. Resultó que el chico realmente estaba dispuesto a hacer cualquier cosa, solo para escuchar su nombre de su boca. Él prometió nuevamente que cumpliría cualquier deseo de Bianca, siempre que ella llamara su nombre. Crawford estaba contenta de saber que tenía una amiga tan leal y confiable. Ella no sabía que en ese momento, Ricardo estaba pensando en acercarse a ella. Por este motivo, la heroína acordó con el novio que no la acompañaría al baile. Habiéndole anunciado esto a María, la señora observó su excitación y confusión con interés y en silencio. La muchacha pelirroja nunca hubiera pensado que Ricardo la acompañaría al baile. Bianca apoyó a la hija del marqués porque quería ser su amiga más cercana posible. La heroína estaba contenta con el trabajo realizado, porque Vinkaiser apenas accedió a ayudar. Pero ahora Mary estaba en las nubes por su próximo y emocionante debut. Ella dijo muchas cosas buenas en la cara del aristócrata, para nada avergonzada por sus sentimientos. Antes de que las chicas pudieran terminar de hablar, escucharon que alguien entraba a su habitación. Era Ricardo, quien no quería en absoluto llegar tarde a un evento tan importante. Ambas damas se quedaron paralizadas de asombro al ver a un joven tan guapo y fuerte. Bianca se sintió herida nuevamente por no poder estar con él mientras Mary había logrado presentarse. Pero Vinkaiser ni siquiera reconoció a la chica a la que recientemente había ayudado a luchar contra un ladrón en el festival. Recordó este incidente solo cuando Belona le confesó cómo lo conocía. Al observar a la pareja, la heroína pensó que su encuentro era como un destino de cuento de hadas.
Todo lo que pudo hacer fue hacerse a un lado y observar en silencio la felicidad de estos dos. Pero Kaiser se fijó en la novia y la felicitó por su atuendo para el baile. Al principio, la heroína no entendió que se dirigía a ella y no a Mary, que estaba tratando de complacerlo. La muchacha se sorprendió sinceramente de que Ricardo no se enamorara de Bellona a primera vista. Pero la hija del marqués apoyó con calma los elogios del duque, aunque ella misma estaba perdida. El chico quería añadir algunas palabras más a Crawford, pero no tuvo tiempo de hacerlo. Bianca pensó con disgusto que su amigo en común había llegado en un momento muy inoportuno. Pero el príncipe no percibía en absoluto la atmósfera que lo rodeaba, pues estaba demasiado confiado en sí mismo. Ricardo se enojó instantáneamente cuando descubrió que Crawford iría al baile con Hazel. Por primera vez en su vida, Blunt se encontró un paso por delante de su amigo, algo que lo hizo increíblemente feliz. Había estado esperando durante mucho tiempo la mirada en el rostro de Kaiser en el momento en que Bianca estuviera a su lado. Así que el príncipe continuó sonriendo insolentemente al duque, afirmando sus derechos sobre la muchacha. Blunt y Crawford captaron instantáneamente la atención de todos los aristócratas presentes en el baile. La heroína intentó no comunicarse con su amiga para que nadie pensara que eran cercanas, pero el chico todavía se reía abiertamente en la cara de Ricardo, ya que había estado esperando esto durante mucho tiempo. Blunt no se arrepintió en absoluto de su broma al duque, aunque estuvo mal, pero la señora no estaba contenta, porque ahora tendría que explicarle esto a Kaiser. Pero el propio chico no vio ningún problema en el hecho de que al lado de Bianca había alguien más. Ella misma dio lugar a la discusión cuando permitió que el novio acompañara a María. Para consolar un poco a su amiga, Hazel llevó consigo los documentos que necesitaba para el refugio. Tan pronto como Crawford recuperó un poco el sentido, el chico comenzó a cortejarla nuevamente. Dijo con una sonrisa encantadora que Bianca estaba desperdiciando su belleza con el hombre equivocado. Estas palabras hicieron que la muchacha se sonrojara de vergüenza, pues no estaba preparada para ellas. Hazel no iba a retractarse de sus palabras, porque creía que la dama debía estar con él. Así que le pidió insistentemente a la señorita que no le negara un baile esa noche, y la heroína nunca pudo rechazar al heredero, por lo que obedientemente se fue con él. Y justo en ese momento entraron en la sala Ricardo y María, a quienes muchos estaban esperando. El rostro de la hija del marqués mostraba claramente lo nerviosa que estaba en ese momento. Tenía miedo de lo que los aristócratas, conocidos por sus malas lenguas, dirían de ella. Bianca estaba preocupada por Bellona tanto como ella, porque simpatizaba con la muchacha. La heroína sabía que María no podría evitar discusiones desagradables sobre sus orígenes. Mirando a Ricardo, la señora ni siquiera estaba segura de si ella misma sería capaz de comportarse como si nada hubiera sucedido. En ese momento, inesperado para todos, María tropezó, ya que no estaba acostumbrada a caminar con tacones altos. Sin embargo, Kaiser tenía excelentes reflejos, por lo que evitó fácilmente que la asustada niña cayera. Ella miró al duque con gratitud, ya que podría haberse avergonzado mucho delante de todos. Pero Bianca todavía presenciaba la risa malvada que se extendía cautelosamente entre los aristócratas. Hazel aprovechó la situación y le insinuó a su amigo que Mary y Ricardo se veían bien juntos. La heroína se consideraba estúpida porque esas palabras de alguna manera hirieron sus sentimientos. El chico le pidió varias veces a la chica que le prestara atención, pero ella no escuchó. Pero aún así, no se desanimó y continuó sonriéndole dulcemente a la dama, disfrutando sinceramente de su compañía. Al final, Bianca se derritió en los brazos del príncipe, que había sido muy dulce con ella durante toda la velada. Hazel estaba encantado de estar tan cerca de la señorita por primera vez en mucho tiempo. Al final del baile, de repente la inclinó en una pirueta y le ofreció convertirse en su princesa. Crawford se apartó inmediatamente de su amiga y se quejó de que esas cosas no eran algo para tomar a la ligera. Ella no podía recordar que Blunt alguna vez se sintiera nervioso a su alrededor. Y así por un momento, la heroína pensó en cómo sería su vida a su lado. El objetivo de Bianca era encontrar una manera de mantenerse con vida y dejar de tener miedo de que la mataran. Pero nunca había pensado en cambiar todo a su alrededor de forma tan radical. Pero Hazel solo quería ver a Crawford como su esposa, así que prometió esperarla siempre. Lo único que molestaba a la dama en ese momento eran las miradas enojadas de Ricardo en su dirección. Bianca se sintió incómoda porque el duque parecía acusarla de traición con toda su apariencia. Por este motivo, pronto se despidió de Hazel con el pretexto de que necesitaba descansar. Antes de que el príncipe pudiera prometer que esperaría a su amigo allí, escuchó que lo llamaban por su nombre. Como resultado, Bianca logró escapar de la conversación, lo que molestó mucho al chico. En ese momento, Ricardo dejó bruscamente a Mary sola porque se dio cuenta de dónde había ido Crawford, y la heroína abandonó la sala tan rápidamente porque no podía detener los latidos salvajes de su corazón. Durante todo el tiempo que estuvo bailando, ni siquiera pudo mirar en dirección a Bellona y Kaiser, que estaban en el centro. La muchacha se sintió dolida por el hecho de no ser ella quien ocupara el lugar de la hija del marqués. Crawford hizo todo lo posible para recordarse a sí misma que debía ser fuerte y no mostrar sus emociones. Pero ella no esperaba que el duque rompiera tan rápidamente su tan necesaria soledad. La señorita, descontenta,
Le pidió al chico que la dejara en paz, pero no tuvo efecto. Todo esto se debe a que Kaiser estaba enojado, porque inicialmente no quería acompañar a Mary al baile. Él no quería distanciarse de la dama, pero ella hizo todo lo posible para romper su compromiso. Bianca comentó con altivez que todos a su alrededor hablaban de la buena pareja que formaban Ricardo y Mary, pero ella no esperaba que el chico relacionara todo lo que estaba sucediendo con Acel, quien aprovechó el momento. La señora se justificó rápidamente, diciendo que Blunt la había obligado a conversar, como solía suceder. Sin embargo, Kaiser no podía olvidar tan fácilmente que su novia estaba bailando con otro. La muchacha comentó sarcásticamente que el duque sonaba como si realmente lo hubiera engañado. Ella no podía creer que el chico se permitiera estar enojado con ella, aunque él mismo no le había prestado atención durante mucho tiempo. El propio Ricardo realmente consideraba a la señorita culpable, ya que recientemente había confesado sus sentimientos. Aunque antes no tenía una imagen preparada en su cabeza, ahora solo veía a Bianca con él. Pero al duque claramente le faltó el análisis hábil para comprender que la muchacha no quería estar con él. Crawford no creía en la sinceridad de los sentimientos del caballero, que solo vivía en sus sueños. Ella exigió que el hombre jurara en ese mismo momento por su vida que realmente la amaba, pero ella no escuchó las palabras adecuadas en respuesta, por lo que quedó completamente decepcionada de él. Pero la señora no tuvo tiempo de irse, porque de repente Ricardo le puso el brazo alrededor de la cintura. Quería a toda costa demostrarle a la señorita que realmente no le estaba mintiendo sobre el amor. Pero Bianca ya no quería oír hablar de que ella era la chica más especial para el duque. Es cierto que la heroína se sintió perdida bajo la presión de Kaiser, quien le habló acaloradamente. La señorita vio cuán grande era su deseo de estar cerca, pero solo se asustó más. La heroína sabía que si hubiera tenido sentimientos por el duque, se habría quedado con él. Pero la muchacha estaba dispuesta a sacrificar sus emociones y entregar el caballero a otro. Todo porque Bianca quería vivir mucho más que sentir la verdadera felicidad por un momento. Ella no quería enfrentarse a la perspectiva de que un novio la abandonara un día, porque estaba decepcionado de su relación. Entonces, la dama se apresuró a regresar al salón principal, sin su pareja, terminando la conversación allí. Lo primero que hizo fue buscar a María, quien ahora parecía triste y perdida. La heroína adivinó inmediatamente que la niña estaba siendo intimidada por otros aristócratas debido a su soledad. Al ver a Bianca acercándose a ellas, las chicas inmediatamente se pusieron lindas y esponjosas, pero Crawford no se tragaba las sonrisas falsas que mostraban a todo el mundo. Inmediatamente comenzó a hacer preguntas sobre la conmoción que había tenido lugar poco antes de su llegada. Pero la principal instigadora del acoso no tenía intención de confesar sus pecados. Entonces, empezó a acusar a María de ser una muchacha demasiado estúpida e ingenua. La muchacha incluso fingió magistralmente simpatizar con Bianca, a quien le habían arrebatado a su pareja. Bellona escuchó todas estas palabras ofensivas en silencio, ya que no sabía cómo defenderse. La heroína recordó que esta señora llamada Kate Conwells sabía cómo difundir rumores hábilmente. Y antes, ella no había tocado este chisme, ya que no había una fuerte necesidad de ello. Pero Kate enfureció a Crawford y se dio cuenta demasiado tarde de que había cometido un error. Bianca explicó con calma que ella misma le había pedido a Ricardo que acompañara a Mary al baile. Esta disputa atrajo inmediatamente la atención de todos los que estaban a su alrededor, ya que la gente notó el conflicto inminente. Pero la heroína no estaba preocupada por este hecho, ya que estaba segura de que podía defenderse. Y Conwells realmente no tenía nada que decir en respuesta a la inteligente y hermosa aristócrata. Nadie podría acusar al duque de traición o de traición, porque tendría que responder por sus palabras. Entonces, la dama rubia rápidamente hizo que Kate huyera del salón principal. Gossip Girl reunió a todos sus amigos y se disculpó varias veces con Bianca por lo sucedido. Pero ese no fue el final para Crawford, porque todavía tenía que hablar con Mary. Ella trató de ocultar el hecho de que estaba comprometida, pero ahora Bellona lo sabía. La señorita estaba descontenta, porque todo su plan con respecto a Mary se había desmoronado tan rápidamente. Ni siquiera pensó en una ruta de escape para ella, por lo que estaba confundida y avergonzada. De repente, la pelirroja habló primero, por lo que Bianca no tuvo tiempo de justificarse. La hija del marqués gritó en voz alta sus felicitaciones por el compromiso, ya que era una noticia alegre para ella. La muchacha intentó observar todas las reglas de etiqueta que hasta ahora le habían resultado difíciles. Crawford tenía emociones encontradas. No esperaba un apoyo tan cálido. Ella solo dijo que quería cumplir el deseo de María, así que no dijo nada. Bellona no pensó en ofenderse en absoluto, porque siempre había sido una persona amable y buena. María agradeció sinceramente a su amiga por la oportunidad de debutar. La heroína ni siquiera podía imaginar que toda esta situación se resolvería tan simple y rápidamente. Pero la propia hija del marqués admitió que la dama rubia era mucho más adecuada para Kaiser. Bianca recordó del libro con qué pasión lo amaba María. Por eso estaba triste. La muchacha realmente consideraba al duque el mejor hombre de este imperio. Pero ella no iba a resistirse a la conexión entre Ricardo y Bianca, debido a sus sentimientos. Crawford sabía que Bellona era amable, pero no creía que la perdonaría por todos los encubrimientos. Aquí su conversación fue interrumpida por el duque,
que se acercó a las muchachas con una expresión sombría en su rostro. La heroína le agradeció torpemente su ayuda, pero no tenía nada más que decir. El chico se dio cuenta de esto inmediatamente, lo que lo puso aún más triste, y se alejó en silencio de la conversación. La propia Bianca no percibió el comportamiento del caballero como un malentendido entre ellos, pero ella no lo detuvo, también porque Reynard ahora se acercaba a las chicas. Resultó que el caballero llevaba mucho tiempo buscando a sus amigos, pero no podía encontrarlos en el salón. Estaba preocupado por su hermana, porque escuchó que se estaban difundiendo malos chismes sobre ella. Entonces, Bianca recordó que necesitaba terminar esa noche, porque ya era tarde. Pero antes de irse, la señora escuchó el llamado de María, por lo que miró nerviosa a la chica pelirroja. Solo Belona agradeció una vez más a su amiga por todo lo que le pasó hoy. Gracias a esto, la dama finalmente se dio cuenta de que nunca podría odiar a la hija del marqués. Resultó que al final del libro fue Mary quien mató dolorosamente a su amiga. La heroína estaba horrorizada de haber muerto otra vez, debido a una estúpida coincidencia. La niña ni siquiera podía imaginar que esta vez sería acusada de asesinar a la madre de Belona. La historia cambió una vez más, pero eso no mejoró las cosas para la propia Crawford. Pero la señora estaba completamente segura de que nunca mataría a otros. Supuso que alguien había matado a la madre de Mary y la culpaba de todo, por alguna razón desconocida. La señorita sabía que Belona era increíblemente ingenua y por eso creía todo lo que le decían. Incluso la propia Bianca aprovechó este rasgo de la muchacha para ganarse su confianza. Y ahora la señorita tenía que comportarse nuevamente de tal manera que no le diera a Mary ninguna razón para dudar de ella. Así que, literalmente, a la mañana siguiente, se dirigió al hospital donde vivía la madre de Belona. La hija del marqués encontró rápidamente una amiga y se alegró de verla. Estaba feliz de presentarle a Madame Maggie, al aristócrata, para causarle una buena impresión. Crawford se aseguró de parecer amigable y no despertar ninguna sospecha. Ni siquiera necesitó presentarse, ya que Belona le explicó todo a su madre por sí sola. Esto dejó a la señorita un poco confundida, pero no notó el humor hostil en el rostro de la mujer. La heroína se alegró de saber que su hija le hablaba constantemente a su madre sobre ella. La niña se calmó después de estas palabras y pudo sonreír sinceramente en respuesta a su interlocutor. Ya había ideado de antemano una buena historia de portada, bajo la cual patrocinaría un mercado local. Por lo tanto, nadie podría sospechar que ella quisiera conocer mejor a Maggie. Para guardar las apariencias, Crawford pasó algún tiempo observando a la gente que caminaba por el mercado. Y ahora Bianca aceptaba con calma todos los elogios que Belona derramaba sobre ella. Finalmente, María invitó al aristócrata a caminar con ellos un rato. Este era precisamente el verdadero plan de la heroína, que tenía miedo de enterarse de la muerte accidental de Maggie. La muchacha fingió que no esperaba tal invitación, aunque ella misma no podía esperarla. En ese momento, los padres de Bianca estaban en audiencia con la emperatriz Mayam. El hombre y la mujer no esperaban que el gobernante insistiera en una alianza con el príncipe. Resultó que la emperatriz todavía esperaba que su hijo tuviera una esposa en la forma de Bianca, y el hecho de que Ricardo acompañara a otra dama al baile le dio motivos para tener esperanza. La muchacha había sido atractiva para el gobernante desde hacía mucho tiempo como futura heredera al trono. Pero los padres de Crawford se apresuraron a anunciar que el compromiso de su hija no se había roto. Sin embargo, Mayam insistió en su oferta, ya que nadie podía rechazarla. Ella solo pidió que Bianca hablara personalmente con Acel, quien la estaba esperando. La mujer estaba convencida de que su hijo sería el mejor compañero para un aristócrata. El gobernante creía que no había nada en el mundo mejor que el lugar honorable de una princesa. Pero la propia Bianca ni siquiera tenía la intención de mirar en dirección a Blunt, porque estaba demasiado ocupada. Se comunicó con María con interés, contándole detalladamente absolutamente todo. La señora comenzó a desconfiar cuando supo que Maggie a veces salía a la calle completamente sola. Incluso Belona desconocía este detalle sobre su madre, aunque no siempre tenía tiempo de pasear con ella. La mujer dijo que visita periódicamente una iglesia ubicada cerca. La hija del marqués esperaba que su madre pronto se sintiera mucho mejor en ese lugar. Crawford terminó tan absorta en la conversación que se olvidó del resto de sus asuntos. Así que el director del hospital tuvo que dedicar tiempo a buscarla él mismo. Hacía tiempo que quería hablar con su benefactora, cuyo dinero servía para financiar todo el tratamiento. La heroína no quería dejar a Mary y Maggie sin su atención, ya que vino solo por ellas. Pero la niña vio que estos dos se sentían muy bien solos, porque eran una familia. Nunca antes Bianca había recibido tanta atención, y eso le dolía el corazón. Ella huyó lo más rápido que pudo, tratando de recordar lo que el libro había escrito sobre Maggie. Pero esta mujer en la trama era solo un personaje menor, sin una descripción de su vida. Esta circunstancia enfureció a la heroína, porque era imposible tratar así a la gente. Ella donó una gran suma de dinero al director para que éste pudiera cuidar del anciano Belona. De esta manera, la dama esperaba no darle a María ningún motivo para odiarla o cometer un cruel asesinato. Más que nada en el mundo, Bianca no quería que nadie a su alrededor muriera tan estúpidamente. Pero la propia Maggie no tenía ni idea de que su vida dependía de algún tipo de complot. La mujer intentó seguir todas las órdenes del médico para sentirse mejor lo antes posible,
Pero en realidad no era tan sencilla y amable como parecía a primera vista. Mientras tanto, Bianca estaba creando una buena imagen para sí misma al invitar a sus padres a comer comida deliciosa. Todo el mundo sabía lo raros y deliciosos que eran estos dulces. La madre y el padre estaban contentos con el comportamiento de su hija, que les sorprendía cada día. La propia muchacha sonrió amablemente y aceptó con dignidad los cumplidos que le dirigían. Últimamente, debido al libro, la heroína no podía relajarse en absoluto, ya que tenía mucho miedo. Todos sus pensamientos estaban ocupados solo por esta trama, por lo que ni siquiera miró otra literatura. Y aún ahora, la señora se perdió accidentalmente en sus pensamientos, por lo que se perdió todo el discurso de su madre. La niña tragó saliva con miedo, ya que no tenía derecho a demostrar que había algo mal con ella. Pero con el tiempo, su madre empezó a preguntar con ansiedad si todo había estado bien con Bianca últimamente. La heroína no esperaba que de repente sus padres volvieran a hablar de la familia imperial. Como resultado, tuvo que visitar personalmente a su viejo amigo, que la estaba esperando. El chico inmediatamente comenzó a mostrar preocupación por ella, lo que solo hizo que Bianca suspirara profundamente. Pero en realidad, Hazel sabía de antemano que Crawford acudiría a él con otra negativa. La señora admitió inmediatamente que no podía ignorar la orden de hablar de parte de Mayam. Blunt se rió, ya que los rumores sobre una posible boda ya habían cesado desde hacía tiempo. La señorita pidió perdón por su comportamiento en la infancia, porque a menudo ofendía al príncipe. Una vez, la muchacha incluso gritó a todo el vecindario que nunca tuvo intención de casarse con él, pero había pasado mucho tiempo desde ese momento, por lo que Hazel ni siquiera pensó en ofenderse. El chico recordó con cariño sus conversaciones, que ahora eran cada vez menos frecuentes. La muchacha no pudo evitar notar el estado de ánimo del príncipe y lamentó no amarlo. Pero para la heroína fue una sorpresa que Blunt de repente hablara de su pelea con Bean Kaiser. El príncipe le recordó con una sonrisa que de lo contrario, la dama no se habría permitido bailar ardientemente con él. Solo la propia heroína declaró con seguridad que su relación con Bean Kaiser seguía siendo la misma que antes. Blunt no pudo evitar hablar sobre este asunto, ya que no lo consideró una buena señal. La propia dama lo comprendió, pero intentó por todos los medios protegerse a sí misma y al joven duque. Lo cierto es que desde el compromiso, la relación entre Ricardo y Bianca no había mejorado, y esto le dio a Hazel la esperanza de que la chica algún día lo elegiría. Crawford sospechaba de la simpatía del príncipe, pero hasta entonces no lo había considerado como socio. Sin embargo, el chico no se molestó por esto, porque no quería obligar a su novia a hacer nada. La heroína observó con vergüenza cómo el heredero, por alguna razón, se acercaba cada vez más a ella. Ella dejó escapar un grito de sorpresa cuando el niño le pidió que lo nombrara caballero en la ceremonia. En respuesta, Blunt afirmó con seguridad que quería que comenzaran los rumores sobre ellos después de este evento. Sabía que tal honor solo se otorgaba a los miembros de la familia imperial, y no le importaba. Por primera vez en su vida, Bianca recibió una prueba directa de que Hazel la amaba. La niña pensó en cómo cambiaría la trama del libro si aceptaba tal oferta. Más que nada en el mundo, a la señorita le gustaría evitar su muerte por cualquier medio necesario. Entonces, la señora se quejó de que Bean Kaiser no la dejaría ir tan fácilmente, ya que él ya se había negado a separarse. Pero Hazel ya estaba contento de que Bianca no lo rechazara de inmediato. Admitió que él y su madre ya tenían un plan sobre cómo llevarse a Crawford. Entre otras cosas, por este motivo, el chico le pidió a la chica que lo nombrara caballero en la próxima ceremonia. En el futuro, Hazel planeó llevar gradualmente a Crawford al matrimonio con él. La heroína se alegró de saber que el príncipe estaba dispuesto a esperarla todo el tiempo que fuera necesario, y Blunt estaba feliz de que Bianca no se resistiera a la implementación de su plan. Pero en realidad, la muchacha en ese momento solo pensaba en el duque Bean Kaiser. A la mañana siguiente, la heroína eligió a qué evento asistiría esta vez, pero le enojó el hecho de que casi todos los aristócratas la invitaron solo junto con Ricardo. Así que muy pronto la señora se cansó de leer innumerables cartas de personas nobles. Ella entendió que era lógico invitar a más de una novia al evento. Pero Bean Kaiser no se ha comunicado con Bianca desde la situación en el debut de Mary. La niña no tenía idea de qué pensamientos pasaban por la cabeza del chico enojado. La señorita incluso sugirió que pronto podría escribirle sobre romper el compromiso. Sin embargo, por alguna razón, la heroína se sintió triste al pensar en liberarse de Ricardo. Al final, la dama solo encontró una invitación que la llamaba únicamente a ella, y era de Conwells. Como Bianca no quería ganarse la enemiga de Kate, aceptó venir. Habiendo terminado con las cartas, la niña se sintió terriblemente cansada, aunque simplemente estaba sentada en un lugar. Pero ella no se relajó y le pidió a Paña que la ayudara a prepararse para el viaje al refugio. Crawford también estaba preocupada, porque los acontecimientos del libro aún no habían cambiado para ella. La niña sugirió que esto se debía a que aún no había tomado una decisión final. Bianca se ha marcado como objetivo hacer algo nuevo en un futuro próximo, y la señora comenzó por entregarle a Liana los documentos para mudarse al nuevo edificio. La directora del orfanato quedó completamente sorprendida ante semejante regalo, que consideró muy caro. Pero la heroína estaba segura de que se podía confiar en esta mujer, porque no pensaba en el dinero.
Aunque la señora hacía tiempo que había empezado a apoyarla económicamente, la directora les dio todo a los niños. Esto la puso en buena posición para Crawford, por lo que continuó tratando de ayudar. Lo que más agradó a la niña fue que a los niños les gustó la maestra contratada. Todos abordaron el aprendizaje con alegría y entusiasmo, recordando diligentemente todo. La heroína estaba contenta con este progreso, porque estaba preocupada por el futuro de los niños. Pero la directora se olvidó de avisar a la señora que tenía una cita con otra persona. Como resultado, Ricardo entró inesperadamente en la habitación, lo que avergonzó notablemente al joven aristócrata. El propio hombre se quedó paralizado en el pasillo, pues no tenía intención de hacer las paces en un futuro próximo. Pero la muchacha tomó el asunto en sus manos y le pidió que le diera algo de tiempo para hablar. Ella admitió honestamente que nombraría caballeros a los niños, lo que molestó al duque. Entonces, la señorita tuvo que defenderse una vez más al ver el rostro enojado de Vinkaiser. El chico continuó acusando a Hassel de ser la razón por la que quería romper el compromiso. Pero últimamente no había estado escuchando los chismes de los aristócratas, por lo que la noticia le sorprendió. Bianca le dijo al duque que ya no eran considerados una pareja fuerte en la alta sociedad, pero el propio Vinkaiser respondió a esos rumores estúpidos de la gente con una risa sarcástica. Pero la pareja no tuvo tiempo de terminar de hablar, ya que Lala irrumpió repentinamente en la habitación. Crawford elogió con vacilación a la muchacha, que corrió a mostrar sus logros. Vinkaiser se sorprendió al ver a la niña sosteniendo un trozo de papel y un bolígrafo en sus manos. Él, personalmente, quería ver sus habilidades de escritura, por lo que pidió no llevarse a la niña. La heroína observaba con incomprensión las acciones del duque, al tiempo que presentía que había algo extraño. Y efectivamente, Ricardo aprovechó la situación y se sentó lo más cerca posible de ella. La muchacha ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar de alguna manera para evitar tal descaro. Ella se limitó a sisear enfadada al duque, quien no se sentía en absoluto culpable. Y en ese momento, Lala demostró dulce e inocentemente lo que había logrado aprender de su niñera. Bianca le respondió a la niña con confusión, ya que estaba muy nerviosa por estar cerca del chico. Allí se dio cuenta de que nunca le había dicho a la niña su nombre, pero quería escribirlo. Lala no pudo repetir inmediatamente la hermosa y compleja frase de su amiga, así que la muchacha incluso sollozó decepcionada por no poder hacer frente a esa tarea ahora. Pero Ricardo apoyó a la niña y le prometió que definitivamente le daría algo. La heroína todavía intentaba, avergonzada, alejarse del duque, que estaba sentado tan cerca de ella. Tenía miedo de ver otra emoción maligna en el hermoso rostro de su posible marido. Pero sorprendentemente, el chico se apiadó de ella y solo le pidió a la chica que fuera con él al baile. Antes de que Crawford pudiera retirar su mano, el duque la besó, indicando sus derechos. Hace muchos años, debido a las constantes victorias durante las guerras, el Imperio del Esplendor alcanzó un gran poder. Pero el precio de la última batalla, hace 5 años, fue la pérdida de muchas vidas civiles. Por ello, el emperador ordenó que a partir de ese momento se celebrara este día de victoria con una festividad a gran escala. Él personalmente recompensó a los súbditos leales, que lo ayudaron a conquistar y pacificar los imperios vecinos. Y la gente común estaba feliz de tener la oportunidad de visitar el festival una vez más, incluso si era por un evento así. Pero Mary nunca había oído que el día de la victoria se preparara con tanto cuidado. Bianca no se sorprendió de esto, porque Belona nació en un pueblo tranquilo, lejos de la capital del imperio. Pero la hija del marqués no estaba segura de querer participar ahora en el festival, aunque se vio obligada a hacerlo. La muchacha entró en pánico solo de pensar que tendría que conocer a los gobernantes en persona. Sin embargo, Crawford deleitó a su amiga diciéndole que estaba a punto de prepararla para la conversación. La heroína no tenía ninguna duda de que podría afrontar la tarea perfectamente. Y para empezar, ella y Belona fueron a varias tiendas caras de la capital, pero la muchacha pelirroja no tenía ni idea de moda, así que constantemente elegía todo en fila. Crawford seleccionó cuidadosamente los vestidos para la hija del marqués, ya que quería agradarle a todos. Bianca incluso pensó en peinar el cabello de Mary, que siempre estaba despeinado, de un modo un poco diferente. La heroína estaba sinceramente preocupada de que la hija del marqués pudiera parecer sencilla, incluso con un bonito atuendo. Entonces, se propuso como objetivo crear una imagen impactante para una chica ingenua. La hija del marqués no obstaculizó en ningún caso a la dama rubia, pues respetaba su experiencia y sus conocimientos. Para ella misma, Bianca eligió los vestidos en apenas unos minutos, porque sabía lo que le quedaría bien. Así que le fue fácil concentrarse sola en ayudar a Mary, quien estaba confundida por lo que estaba sucediendo. Durante el proceso, la heroína mencionó accidentalmente que definitivamente asistiría a la fiesta de té de los Conwell. Belona recordó inmediatamente a aquella desagradable señora que la había acosado durante su reciente debut. Solo ahora Bianca se dio cuenta de que la muchacha carecía de gran experiencia en comunicarse en la alta sociedad. Intentó explicar que los aristócratas defendían sus posiciones, pero nadie iniciaba una disputa activa. Para Belona, tal comunicación era espeluznante e incomprensible, porque ella nunca había fingido ser otra persona. Crawford mencionó que Kate se hizo popular porque era hábil para difundir rumores entre la gente.
La hija del marqués se sintió gratamente avergonzada cuando se dio cuenta de que su rango era superior al de aquella malvada muchacha. Al final, la heroína aconsejó a María que intentara mantener buenas relaciones con todos los aristócratas. En respuesta, Belona, con irritación mal reprimida, admitió que quería arrancarle el cabello a la malvada dama. Pero Bianca no podía permitir que algo así sucediera, porque bajaría el estatus de Mary. Esa noche, tan pronto como Belona regresó a la habitación, inmediatamente cayó exhausta sobre la cama muy suave. La niña todavía se sentía incómoda por tener que dormir sola en una habitación tan grande. Notó un pequeño sobre con dulces sobre la mesa y de inmediato se sumergió en sus recuerdos. La dama no esperaba que durante el día, Crawford de repente la invitaría a la mejor panadería del imperio con él. Ella observaba con gran placer cada elegante paso de la bella Bianca. Pero lo que más sorprendió a María fue que su amiga también le encargó unas deliciosas galletas. Belona creyó cada vez más que Crawford era una buena persona después de sus buenas acciones. De hecho, esto es exactamente lo que la heroína estaba tratando de lograr. Pero ella misma sintió calidez en el proceso. A María le advirtieron de antemano que vivir en la alta sociedad era muy difícil. Pero la niña hizo todo lo posible para ser como Bianca, quien eclipsó a todos para ella. Pero el mentor de la dama no podía llamar a ninguno de los miembros de la familia Crawford, gente amable y generosa. Ella sabía perfectamente que estas personas siempre actuaban únicamente por motivos e intereses personales. Sin embargo, Belona seguía creyendo que su amiga era diferente de los demás aristócratas. Estaba tan segura de esto, porque recordaba cómo se comportan las personas que no son sinceras. Pero ahora, por primera vez en su vida, la señorita tenía un buen amigo y lo iba a proteger hasta el final. A la mañana siguiente, la heroína acudió a la fiesta de té de los Conwell, a la que había sido invitada de antemano. Pero a ella no le interesaba escuchar los chismes de las chicas que la rodeaban, así que bebió té y pensó en sus propias cosas. Mientras tanto, Conwells comenzó a regañar nuevamente a la insolente Mary por aceptarla en una familia tan buena. Como resultado, debido a su descuido, Bianca confirmó todas las astutas palabras de Kate. Al comienzo de esta reunión, Conwells no estaba seguro de cómo comportarse con un invitado tan importante. Pero Crawford comenzó a mostrar delicadamente su mejor lado desde el principio. Ella aceptó con dignidad numerosos elogios, aunque no los necesitaba. Mientras tanto, la señora dijo algo agradable a las otras chicas, lo que las avergonzó. Para enmendar todos los malentendidos pasados, con la ayuda de Pani, la señorita trajo consigo un regalo. La heroína sabía que las galletas más deliciosas del imperio definitivamente complacerían a todos, y Kate y sus protegidos rápidamente comenzaron a comunicarse de manera más educada con las damas. Como resultado, Crawford incluso se confundió sobre quién exactamente estaba a cargo en esta pequeña fiesta de té. Entretanto, Conwells era experta en elogiar el entorno de su casa para atraer la atención, pero Bianca empezó a cansarse de tanta adulación incluso antes de llegar a la mesa. Ella sabía perfectamente de qué hablarían estas chicas durante horas. Los amigos de Kate nunca fueron conocidos por sus chismes originales, por lo que Crawford no los escuchó. La dama asistió al evento solo para suavizar sus relaciones después del baile, aunque en realidad las chicas le recordaban a maniquíes igualmente vestidos y estúpidos. La única dama que realmente llamó la atención de Bianca estaba sentada muy tranquila. Ella supuso que la niña estaba feliz de estar presente en ese lugar, por lo que permaneció en silencio. Mientras tanto, Crawford estaba completamente aburrida en compañía de personas que discutían sobre todos los que la rodeaban. Bianca pensó distraídamente en cómo luciría Lala con bonitos vestidos. La muchacha estaba segura de que ganaría el corazón de muchos, porque era hermosa tanto en cuerpo como en alma. Y ahora mismo, la niña estaba demostrando su ambición y diligencia en el aprendizaje. La heroína estaba tan absorta en sus pensamientos que no se dio cuenta de cómo la abordaban durante la conversación. Descubrió que todas las chicas esperaban con interés su respuesta a su importante pregunta. Así que Crawford jugó delicadamente con estas damas, lo que las dejó verdaderamente encantadas. Bianca no preguntó sobre el tema de la conversación porque se sentía incómoda. Tan pronto como la niña tuvo oportunidad, inmediatamente huyó al refugio para niños. Y la aristócrata los encontró justo en medio de un juego divertido, lo cual era esperado para ella. Pero la señora se sorprendió al ver a María, que estaba felizmente jugando con los niños. La heroína ni siquiera podía imaginar que Belona algún día visitaría personalmente este lugar. Pero lo que más impresionó a Crawford fue la risa alegre de Ricardo, que no había visto desde hacía varios días. La primera que se fijó en Bianca fue la pequeña Lala, que se distinguía por su buena atención a todo. Inmediatamente abandonó el juego y corrió hacia la chica que consideraba una verdadera princesa. La señora intentó recobrar el sentido y saludó con una sonrisa a la muchacha que corrió hacia ella. La señorita estaba avergonzada por el hecho de que el duque también le prestaba atención a ella, porque no quería comunicarse con él. Mientras tanto, María dijo que se había interesado por el orfanato, en cuyo honor se estaba organizando el baile. Pero las niñas no tuvieron tiempo para hablar, porque Lala exigió que Bianca jugara con ellas. La heroína rechazó esta oportunidad con el pretexto de que tenía muchas cosas que hacer.
Nadie intentó detenerla, ya que el aristócrata mencionó que había traído regalos. Crawford le sonrió tiernamente a Lala y se jactó de que había traído las mejores galletas del imperio. En ese momento, se alegró de que Mary hubiera asumido la custodia total de los niños. Sin embargo, Bianca no pudo evitar hablar con Ricardo, mientras él se dirigía directamente hacia ella. La muchacha preguntó confundida si el duque no solía estar ocupado con sus negocios a esa hora. Pero en lugar de responder, el chico le recordó que ella no había dicho nada sobre su reciente propuesta. La última vez, su conversación fue interrumpida por una inspirada Lala, para quien eran una pareja de cuento de hadas. Y ahora la dama admitió con un suspiro que no podía prometerle a su prometido nada concreto. La heroína creía que no tenía derecho a rechazar las peticiones del príncipe, por mucho que le gustaran al duque. Ricardo de repente levantó la voz por enojo y disgusto, pero no pudo detenerse en ese momento. De repente, los novios oyeron el fuerte grito de Lala, lo que les prohibió pelear. La niña cruzó las manos de los adultos y les obligó a hacer inmediatamente las paces entre ellos. Pero no quedó ahí la cosa, porque la pequeña también exigió que se abrazaran. La heroína no tuvo tiempo de negarse cuando sintió el calor del cuerpo de Ricardo, lo que la hizo sentir muy avergonzada. La chica se sonrojó visiblemente, porque el chico comenzó a confesarle nuevamente sus sentimientos. Él prometió que trataría de ser lo mejor para ella, para que la niña no pensara en los demás. Y aquella noche, una muchacha de la que aún no se sabía nada en el libro, se arrastraba por las calles, pero muy pronto se encontró con un hombre que le bloqueó el camino. Pero resultó que llevaban mucho tiempo enamorados el uno del otro y huyeron para encontrarse. El amado se jactó felizmente de que pronto se convertiría en un verdadero caballero. La niña estaba contenta de que todo saliera exactamente según lo planeado. Pero los acontecimientos del libro no reflejaron esto. Y esta mañana, María volvió a visitar a su madre, a quien había extrañado mucho últimamente. Bianca estaba presente, todavía tratando de ganarse la confianza de esta familia. Hablaron sobre la próxima ceremonia, donde Belona tenía miedo de pasar vergüenza por la incomodidad. Maggie estaba un poco preocupada por las habilidades de su hija, pero trató de apoyarla. Solo ahora Crawford se enteró de que, como muestra de gratitud, la madre de Mary le había tejido una bufanda. La mujer, con una sonrisa en su rostro, explicó que no podía evitar pagarle de alguna manera al aristócrata. La heroína se alegró de escuchar esto, porque no esperaba ningún pago. La señora estaba muy confundida y admitió que nunca antes había recibido un regalo hecho a mano. En respuesta, Maggie informó con orgullo que era bastante buena tejiendo cosas. Incluso en el pueblo, algunas personas nobles le compraban artículos tejidos a mano. Y en la infancia de María, su madre tejía la mayoría de las prendas que la niña usaba. De repente empezaron a hablar del sombrero de Belona, que a ella le encantaba usar en todo momento. A Maggie le preocupaba que el bebé se llevara esa cosa desde casa, incluso en primavera. Esta circunstancia hizo reír mucho a la heroína, ya que nunca había escuchado tales historias sobre ella misma. Aquí la mujer recordó que tenía algo más que contar sobre la infancia traviesa de su hija. Dijo que hay leyendas según las cuales siempre ha habido muchas hadas en el bosque. Y Maggie dijo que convenció a su hija de que le había dado a una de las hadas un sombrero de oso. Esto era necesario para que la niña siempre regresara a casa bajo la supervisión de un hada. Solo una noche, según el relato de la madre, un hada voló y se llevó el sombrero del bebé. De adulta, María se sintió muy avergonzada por esta historia, porque era ingenua. Belona esperaba que Bianca no la tratara peor por su comportamiento cuando era niña. Pero entonces, la heroína declaró seriamente que el hada no debería haberle robado el sombrero a la niña. Entonces, Maggie explicó con una sonrisa que en lugar del hada, en realidad había cogido el sombrero de su hija. Crawford se dio cuenta de que había caído en una historia falsa, lo que la hizo sentir avergonzada. Pero ninguna de las mujeres iba a reírse de la aristócrata por su excesiva credulidad. Así que la dama pudo regocijarse por el hecho de que todos estaban pasando un buen rato bajo la protección de su guardia. Era la primera vez que veía lazos tan fuertes y cálidos entre los miembros de una familia. La muchacha esperaba que su hija y su madre no se pelearan, pero ella misma regresó por asuntos de la finca. Y en casa le esperaba una sorpresa en forma de una enorme cantidad de regalos en el centro del salón. Debajo de esta pila había solo una nota, enviada en nombre del príncipe heredero. Dijo que decidió regalarle a la niña un hermoso vestido que solo ella merece. La señora se sintió incómoda cuando Blonde escribió que luciría hermosa con cualquier atuendo. La muchacha se dio cuenta casi inmediatamente de que mucho de lo que le daban no podía encontrarse ni siquiera en el imperio. Pero lo que más impresionó a la señorita fue la decoración que esperaba tímidamente su momento en la caja. Entonces, la señorita ordenó reemplazar el vestido que originalmente estaba preparado para la ceremonia. Mientras se preparaba para ir a la cama, la heroína sacó otra caja que había escondido previamente. El caso es que hace poco recibió una preciosa condecoración de Vinkaiser. El chico, con vergüenza en su rostro, admitió que decidió darle a la niña tal regalo. La dama supuso que este broche había sido hecho por encargo, aunque el duque fingió que era barato. Este tipo de broches siempre han adornado los vestidos de las damas nobles para hacer el atuendo más sofisticado. Solo la señorita sabía qué pieza de joyería elegiría finalmente para el próximo evento.
La heroína sinceramente consideraba que semejante competencia entre chicos por su corazón y su mano era una estupidez. Pero no tenía derecho a no prepararse adecuadamente para las próximas vacaciones, en las que tenía el papel principal. La heroína se sintió halagada de poder nombrar caballeros personalmente a hombres dignos. Lo único que molestaba a la señorita era la necesidad de asistir al baile de la noche. Preferiría asistir al festival con la gente común, en las calles de la ciudad. Sin embargo, la dama tuvo que reunirse con Mary de antemano para prepararse para el baile. Se puso el vestido que le regaló el príncipe, porque consideró que era el más adecuado. Bellona se alegró de que sus felicitaciones a los gobernantes hubieran tenido éxito, y se había preocupado en vano. La heroína sonrió ante esto, aunque pronto tenía que encontrarse con amigos. Hazel notó inmediatamente que la niña llevaba puesto todo lo que él le había regalado recientemente, pero en realidad Crawford no le dio tanta importancia como él mismo, pero deliberadamente comenzó a jactarse de su buena elección, lo que enfureció mucho a Ricardo. El propio chico admitió que la dama lucía increíble, pero aún así se sintió ofendido. La heroína solo podía esperar que sus dos amigas no se pelearan la noche del baile. El duque quería de alguna manera vengarse del príncipe, por el hecho de que la señorita había elegido su atuendo. Entonces, como novio, besó la mano de la muchacha, haciendo que Blunt lo envidiara. Mary tuvo que quedarse en silencio a un lado, ya que no tenía ningún interés en ninguno de los chicos. Pero entonces, Reynard abrió las puertas y les recordó que la ceremonia estaba a punto de comenzar. Por primera vez en su vida, la heroína estaba tan feliz de ver a un chico que interrumpió las discusiones de sus amigas. Bianca desempeñó su papel con gran belleza y gracia durante todo el evento. La niña estaba agradecida al príncipe por darle una oportunidad tan increíble. Todos los muchachos repitieron el juramento palabra por palabra, recibiendo por ello el título de caballero. Al final de la ceremonia, Hazel ayudó a Crawford a terminar todo correctamente. Pero la dama ya había oído rumores entre la multitud de que ella había tomado el lugar de Mayam. Así que todos los que estaban entre los aristócratas en ese momento se vieron obligados a escuchar. Y más que nada, Ricardo estaba enojado por los chismes, porque no tenía intención de romper su compromiso con la dama. Pero ni siquiera su amigo pudo ayudarle en ese momento, porque nada dependía de él. Esa tarde en el orfanato, la actividad continuó con normalidad entre los obedientes niños. Nicole, como la niña mayor, decidió darle a Leile un pequeño pero muy dulce regalo. La niña estaba encantada, porque ahora su billetera parecía un pequeño gatito. Las chicas no solían complacerse unas a otras con cosas tan pequeñas, pero trataban de ayudarse en todo. Nicole vigilaba a muchos de los niños en el refugio, alentándolos a seguir las reglas. Pero no siempre pudo seguir siendo una figura de autoridad para los enérgicos niños del orfanato. Pero se sintieron fácilmente atraídos por la dulce Lala, con su espontaneidad y amabilidad. Los chicos vieron que la niña era la favorita de muchos, pero solo bromearon un poco al respecto. Recientemente, gracias a la influencia de Bianca, todos los niños tienen su propio dinero de bolsillo. Los muchachos estaban increíblemente agradecidos al aristócrata que les brindó muchas oportunidades. Los mayores siempre ahorraban este dinero, mientras que los más pequeños lo gastaban en dulces. Muchos niños en el futuro iban a convertirse en caballeros, como el propio Ricardo. Pero personalmente, Lala, debido a su edad, aún ni siquiera ha pensado en el futuro lejano. Ella soñaba con ver al menos una vez al príncipe, contemplar su belleza. Todos los niños escucharon que muchos adultos ahora participaban en el festival y el baile. Les hubiera gustado ver estos acontecimientos, pero aún eran demasiado jóvenes para ello. Pero ninguno de ellos se dio cuenta de que Bianca no estaba del todo contenta con este acontecimiento. Por más que la dama intentó evitarlo, nuevamente se encontró entre dos tipos. Hazel intentó, como príncipe, arrebatarle el primer baile a la deseada señorita a su rival, mientras que Ricardo estaba seguro de que tenía más posibilidades como novio. Como resultado, la heroína tuvo que presenciar otra disputa sobre su identidad. Ninguno de los amigos de la infancia iba a entregar la hermosa niña a otro en ese momento. La dama solo miró de Hazel a Ricardo confundida, sin saber cómo detenerlos. Se dio cuenta de que Vinkaiser, poco a poco, comenzaba a ceder ante Blunt en la conversación por primera vez. Bianca no esperaba que el príncipe mencionara los sentimientos que había albergado por el duque durante 10 años. Para la dama fue una sorpresa que el heredero supiera de los rumores sobre la ruptura del compromiso. El chico estaba en parte orgulloso del hecho de que podía obtener casi cualquier información gracias a su estatus. Así que ahora mismo iba a luchar por la verdadera felicidad de su amada. Este giro de los acontecimientos fue una sorpresa para Ricardo, quien había hecho poco por Bianca. Por primera vez en mucho tiempo, el príncipe estaba seriamente decidido a luchar nuevamente por el corazón de la señorita. Crawford nunca había oído antes que una vez se había rendido en silencio por el bien de un amigo. Ya desde niño, el muchacho le anunciaba a menudo a Vinkaiser que definitivamente le propondría matrimonio a Bianca. En ese momento a Ricardo no le importó, porque no tenía ningún sentimiento por la chica. Por eso Hazel sonreía feliz, creyendo que no tenía competidores alrededor. Solo tenía una Lady Crawford en mente para su futura esposa. Pero hasta el momento no ha podido hacerse amigo de la niña descarriada. Sin embargo, Blunt no veía ningún obstáculo para sí mismo,
porque era el heredero al trono. En respuesta, Kaiser sabiamente le aconsejó a su amigo que primero preguntara la opinión de Bianca. Todo porque el muchacho ni siquiera consideró la posibilidad de que la dama pudiera rechazarlo. Crawford soñaba con convertirse en una verdadera dama, y solo él podía ayudarla a alcanzar la riqueza. Solo después de un tiempo, cuando la chica no lo eligió a él, el chico se dio cuenta de lo equivocado que estaba. Podía darle el mundo entero a la chica que había amado sinceramente desde la infancia, pero Hazel no podía hacer nada ante el hecho de que Bianca se había enamorado de alguien que no era él. Y cada vez el niño observaba con tristeza cómo la niña le sonreía a alguien que no era él. Así que Blonde no se sorprendió cuando Crawford vinculó a su familia con Winkiser. Desde que su amigo aceptó la propuesta de su novia, el príncipe creyó que había sentimientos entre ellos. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, nada cambió entre Bianca y Ricardo. Y el heredero no creyó las palabras de su amigo, que realmente amaba a la aristócrata rubia. Él creía que tenía todo el derecho a reclamar el corazón de la niña, que era libre. A Kaiser le sorprendió no haberle pedido la opinión a la señora durante todo este tiempo. Pero en el punto álgido de la discusión, la heroína no pudo soportarlo y le pidió a Hazel que detuviera su ataque. La niña se sintió incómoda porque sus amigos discutían por una razón tan estúpida. Con el corazón apesadumbrado, Blunt dijo que hoy era su última oportunidad para Ricardo. Esta conversación trajo recuerdos de acontecimientos que tuvieron lugar hacía unos 10 años. En aquella época, él estaba demasiado ocupado con sus negocios, y la muchacha a menudo lo esperaba hasta el último minuto. Al ver a Bianca cansada, Ricardo comenzó a preocuparse por su estado. Pero la dama estaba tan feliz por la oportunidad de ver a su amado, que no se prestó atención a sí misma. Así que el chico no tuvo más remedio que seguirle el juego a la chica. Esta vez, sin embargo, Crawford vino a conocer la opinión de su amiga sobre su inminente compromiso. De hecho, Kaiser no estaba preparado para algo así, ya que no tenía sentimientos por la señorita. Pero le dolió ver su cara de enojo, así que no pudo negarse. El chico admitió honestamente que intentaría corresponder a los sentimientos de Bianca en el futuro. Y después de estas palabras, la heroína se emocionó tanto que rompió a llorar en el pasillo. Ella estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por su amado, así que prometió convertirse en la mejor duquesa. Pero después de tantos años, la promesa ha perdido todo significado, debido a que la relación no ha cambiado. Y Ricardo se sintió muy avergonzado de lo insensiblemente que se había comportado con la niña durante todo este tiempo. Y Bianca estaba preocupada de que Hazel hubiera decidido romper su compromiso por su propio bien. Como resultado, el humor de la señorita estaba tan arruinado que no quería ir al baile. Pero entonces, Kaiser habló directamente sobre los sentimientos. Pero la muchacha no pudo confesarle su amor. Últimamente, ha visto muchas facetas nuevas del chico, con el que nunca había interactuado antes. Crawford notó con sorpresa que el duque, por alguna razón, se volvió mucho más cálido y afectuoso hacia ella. Y ahora mismo ella nuevamente no podía comprender qué sentía Ricardo con esa cara tan triste. El chico de repente admitió que todo este tiempo se había comportado incorrectamente y había descuidado a su novia. Nunca intentó comprender al aristócrata, a quien asumía como arrogante por defecto. Pero Bianca se había cansado de las constantes disculpas que Kaiser había estado haciendo últimamente. Ella observó los cambios en el rostro del duque con sorpresa. Sin saber qué significaban, Ricardo analizó todo lo que pasaba entre ellos y se dio cuenta que no podía vivir sin la chica. Le dolía solo pensar que ella podría dejarlo por otra persona. A él le gustaría asegurarse de que la dama siempre sonría y no ande molesta por alguna razón. Kaiser entendió que no tenía derecho a hacerlo, pero aún así pidió que le dieran una última oportunidad. La heroína quedó tan confundida por el conmovedor discurso del chico, que se quedó paralizada. Ella habría dado cualquier cosa por escuchar sus sensuales confesiones unos años antes. Al día siguiente, continuó la celebración, y el marqués anunció el comienzo de las competiciones caballerescas. Bianca estaba nerviosa porque nunca había presenciado un acontecimiento así antes. Pero lo que más le molestaba era la cercanía de Ricardo, que iba a sentarse a su lado. La dama estaba preocupada por los pensamientos sobre la conversación que había tenido lugar entre ellos ayer. Ella le pidió al chico que esperara un rato, porque no estaba preparada para dar una respuesta. Así que la muchacha se estremecía nerviosamente cada vez que él la llamaba por su nombre. La heroína se salvó solo por la presencia de María, quien hizo muchas preguntas con curiosidad. La hija del marqués quería saber por qué Kaiser nunca participaba en competiciones. Resultó que el chico una vez intentó hacer esto, pero derrotó a sus oponentes en pocos minutos. Por lo tanto, a partir de ese momento, el duque evitó a toda costa las peleas de espadas con otros caballeros. El marqués personalmente se sintió divertido con esta situación, pues recordaba su temperamento irascible durante su juventud. Crawford se sintió un poco mejor, porque no estaba sola con su prometido. Pronto se les unió una noble llamada Lauren, a quien le encantaba la competencia. Ella no esperaba que Bianca también decidiera ver las competiciones de caballeros este año, pero la niña solo empeoró las cosas cuando mencionó la relación entre la pareja. Incluso María notó que su nueva interlocutora se distinguía por su sarcasmo y malicia, pero su padre evitaba hábilmente cualquier pelea, ya que tenía mucha experiencia. El hombre le contó brevemente a su hija
cuál era la esencia de la competencia de caballeros de hoy. Él mismo no dudaría en demostrar su poder y sus habilidades si no fuera por su edad. Pero el marqués estaba orgulloso de su hijo, que se dirigió directamente al centro de la batalla. Estas competiciones no eran tan fáciles de completar, porque era necesario lograr la derrota del oponente, y muy pocos podían permitirse el lujo de admitir la derrota durante la batalla, lo que se consideraba una desgracia. Sin embargo, Reynard entró valientemente en la arena, a pesar de todas las dificultades de esta prueba. Justo cuando subió al escenario, miró hacia su hermana y Lady Bianca, quienes estaban charlando entre sí. Pero lo que más impresionó al chico fue la increíble belleza de Crawford, que siempre brillaba. La visión de la chica le dio al chico aún más motivación para ganar las batallas. Incluso Ricardo notó que esta vez el hijo del marqués se comportó de manera algo diferente a lo habitual. Bianca se sorprendió de que las batallas terminaran demasiado rápido por culpa de Reynard. El chico mostró a todos sus brillantes habilidades, atacando ferozmente a sus oponentes. Como resultado, Vinkaiser no pudo soportarlo y saltó, lo que sorprendió a la mujer rubia. Pero en ese momento, María se volvió hacia su amiga, por lo que no tuvo tiempo de detener al novio. A Bellona le interesó el hecho de que por alguna razón había muchas mujeres en las competiciones de caballeros, y Lauren rápidamente explicó que esto se debía a que el ganador estaba premiando a su dama. Ninguno de ellos podía entender por qué Ricardo de repente exigía que se detuviera la lucha. Mientras tanto, el duque estaba enojado arreglando las cosas con Reynard, quien se había vuelto loco en las batallas. Pero el hijo del marqués claramente buscaba tal atención hacia su persona, ya que no estaba confundido. Le arrojó una faja al duque y le exigió que lucharan en una justa. Asel podría haber detenido todo lo que estaba sucediendo, pero le interesó saber cómo terminaría todo. Así las muchachas en las gradas pudieron ver cómo pelearían el duque y el hijo del marqués. La heroína se dio cuenta demasiado tarde de que ahora los chicos pelearían por un ramo para ella. Antes del comienzo, Vinkaiser tuvo la valentía de permitir que Reynard se desviara del plan previsto, pero el chico afirmó con seguridad que ahora tenía más confianza en sus decisiones que nunca. Él admitió honestamente que le gustaría regalarle un ramo a Lady Crawford al menos una vez en su vida, pero Ricardo no podía permitir que su amigo tuviera tal descaro hacia su novia.